Dolor. Fue lo primero que sentí al abrir los ojos. No era un dolor limpio de esos que te recuerdan que estás viva, sino un fuego sucio y punzante que me quemaba el costado izquierdo, como si alguien hubiera metido una brasa encendida dentro de mi cuerpo y se hubiera olvidado de sacarla. Intenté respirar, pero el aire que entró en mis pulmones no olía a hospital caro, ni a flores frescas, ni a esa limpieza aséptica que me habían prometido. Olía a humedad vieja, a trapeador sucio y a productos químicos baratos que te cierran la garganta. Mis párpados pesaban toneladas, pegajosos, reacios a abrirse a una realidad que mi instinto ya me gritaba que estaba mal. Cuando finalmente logré enfocar la vista en la penumbra, el corazón se me detuvo un instante. No estaba en una suite de recuperación con sábanas de hilo egipcio. No había monitores parpadeando con luces verdes tranquilizadoras. Estaba acostada en una camilla estrecha y desvencijada, arrumbada contra una pared descascarada. A mi alrededor no había enfermeras atentas, sino estantes metálicos oxidados, repletos de botellas de cloro, escobas gastadas y cajas de cartón apiladas hasta el techo. Era un cuarto de limpieza, una bodega. Me habían operado, me habían abierto en canal y luego me habían desechado en el cuarto de las escobas como si fuera un trasto viejo que ya no sirve para nada. Traté de moverme, de incorporarme, pero un gemido ronco se escapó de mis labios secos. Mi mano temblorosa y llena de manchas de la edad buscó instintivamente la herida bajo la bata áspera y manchada de sangre seca. Allí estaba, el vacío, la ausencia de algo que había sido mío durante 62 años. Y entonces las escuché. Voces, risas. Venían del otro lado de la puerta entreabierta, flotando en el pasillo como una melodía macabra. Eran risas cristalinas, despreocupadas, crueles. Reconocí esas voces al instante, y ese reconocimiento dolió más que el corte del bisturí. Eran doña Yolanda, mi consuegra, y Vanessa, la mujer de mi hijo. «Ay, mamá, baja la voz», decía Vanessa, pero se notaba que estaba sonriendo, esa sonrisa fresa y estirada que siempre ponía cuando me miraba de arriba abajo. «Alguien te puede escuchar». «¿Quién me va a escuchar?», respondió Yolanda, y su voz rasposa por el cigarro retumbó en mis oídos. «La vieja esa, si debe estar todavía babeando por la anestesia. Esa mujer es una naca, una estúpida de pueblo. Perdió un riñón y se cree que es la Madre Teresa de Calcuta». El mundo se congeló. El frío del suelo subió por las patas de la camilla y se me metió en los huesos. «La verdad es que sí fue muy fácil», rió Vanessa, una risa tintineante como monedas cayendo al suelo. «Mauricio ni siquiera tuvo que esforzarse mucho. Un par de lágrimas, mencionar al nieto, y la vieja soltó el órgano como si fuera un tamal de dulce. ¡Qué patética! Antes de continuar, te pido algo sencillo, casi un favor personal. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento, si sientes la injusticia ardiendo en tu pecho, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, y tu presencia es lo que nos da fuerza para seguir gritando estas verdades». Cerré los ojos deseando que la anestesia me tragara de nuevo, que esto fuera una pesadilla provocada por los fármacos. Pero el dolor en mi costado era real. Las risas afuera eran reales. Y la memoria, esa maldita memoria que a veces es una bendición y otras un castigo, me arrastró violentamente hacia atrás, a 2 semanas antes, al momento exacto en que firmé mi propia sentencia en la cocina de mi casa en Iztapalapa. Recuerdo el olor. Mi casa siempre olía a maíz y a hojas de plátano cocidas al vapor. Llevaba 40 años levantándome a las 4 de la madrugada para preparar los tamales que vendía en la esquina, esos tamales que pagaron la carrera de Mauricio, sus trajes caros, su vida en Polanco. Aquella tarde Mauricio entró en mi cocina como un huracán de desesperación. Mi hijo, mi Mauricio, siempre tan elegante, tan perfumado, pero ese día tenía los ojos rojos y la corbata desajustada. Se dejó caer de rodillas en el suelo de cemento pulido, ese suelo que yo fregaba de rodillas todos los días, y abrazó mis piernas llorando como cuando era un niño, y se raspaba las rodillas jugando fútbol. «Mamá, ayúdame. Por favor, mamá, se me acaba el mundo», gritaba empapando mi delantal con sus lágrimas. Yo dejé la cuchara de palo, me agaché y le acaricié el pelo, ese pelo negro y brillante que siempre peinaba con tanto cuidado. El corazón se me hizo chiquito. ¿Qué madre puede ver a su hijo de 35 años llorando a sus pies sin sentir que se le desgarra el alma? «¿Qué pasa, mijo? ¿Qué tienes?», le pregunté asustada. «Es mi suegra». «Es doña Yolanda», sollozó levantando la cara manchada de lágrimas. «Se está muriendo, mamá. Sus riñones fallaron.
necesita un trasplante urgente o no pasa de esta semana. Sentí pena, claro. Aunque Yolanda siempre me había mirado con desprecio burlándose de mis manos callosas y de mi ropa humilde, la muerte es cosa seria. Pero lo que Mauricio dijo después fue lo que me clavó el puñal. Y Vanessa. Vanessa está embarazada, mamá. Vas a ser abuela. El tiempo se detuvo. Un nieto. Iba a ser abuela. La noticia que había esperado durante años, la promesa de que mi sangre no se secaría en este mundo, brilló ante mí como un milagro. Pero la luz duró poco. Mauricio apretó mis manos con fuerza tanta que me lastimó los nudillos. Pero el médico dice que si su madre muere, Vanessa no lo va a soportar. Está muy débil, mamá. Si Yolanda se muere, Vanessa va a sufrir un aborto espontáneo por el shock. Vamos a perder al bebé. ¿Voy a perder a mi hijo, mamá? Me quedé helada. Miré la imagen de la Virgen de Guadalupe colgada sobre el refrigerador con sus ojos bajos y compasivos. Mauricio me estaba poniendo en una encrucijada del diablo. No era solo la vida de una mujer que me despreciaba, era la vida de mi nieto, de mi sangre, de ese pedacito de cielo que aún no nacía. Yo me hice las pruebas sin que ella supiera, continuó Mauricio hablando rápido, atropellado. No soy compatible. Nadie lo es. Solo tú, mamá. ¿Tú tienes ese tipo de sangre universal? Tú siempre has sido sana como un roble. Yo susurré llevándome la mano al pecho. Pero, mijo, ya estoy vieja. No estás vieja. Estás fuerte. Me interrumpió mirándome con una intensidad que me asustó. Mamá, eres la única esperanza. Si no lo haces, mi hijo se muere. ¿Vas a dejar que tu nieto muera antes de nacer? Esa frase. Esa maldita frase. Vas a dejar que tu nieto muera. Fue un golpe bajo directo al vientre, una manipulación tan perfecta que ni siquiera la vi venir. En ese momento, no vi a un hombre egoísta pidiendo un sacrificio imposible. Vi a mi niño asustado pidiéndome que salvara su futuro. Una madre se arranca el corazón y lo pone en la mesa si su hijo dice que tiene hambre. Está bien, mijo, dije secándole las lágrimas con mi delantal. Si es para salvar a mi nieto, lo hago. Que sea la voluntad de Dios. Mauricio se levantó de golpe, y por un segundo, solo un segundo, vi un destello extraño en sus ojos. No era alivio, no era gratitud, era el brillo frío de alguien que acaba de cerrar un trato comercial muy lucrativo. Pero parpadeó, y el brillo desapareció reemplazado por abrazos y promesas de que me cuidarían como a una reina, de que me llevarían al mejor hospital de México, de que nunca me faltaría nada. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en papel de regalo. El día de la operación, el hospital privado en Santa Fe parecía un palacio de cristal. Todo brillaba tanto que lastimaba la vista. Me sentía pequeña, fuera de lugar, con mis sandalias gastadas y mi rebozo gris caminando sobre esos pisos de mármol que parecían espejos. Mauricio iba delante de mí hablando por teléfono, moviendo las manos ocupado. No me tomaba del brazo. Caminaba rápido como si tuviera prisa por entregar un paquete y largarse. Cuando llegamos a la zona de quirófanos, me dieron una bata que se sentía como papel de lija. Me senté en la orilla de la cama temblando de frío y de miedo. Quería que Mauricio me abrazara. Quería que me dijera: «Gracias, mamá, te quiero». Quería sentir su calor una última vez antes de que me durmieran, porque en el fondo una siempre tiene miedo de no despertar. «Mijo». Lo llamé extendiendo la mano para tocarle el brazo. Mauricio se apartó bruscamente, sacudiéndose la manga de su saco italiano como si yo le hubiera pegado una mancha de grasa. Me miró con fastidio, con esa impaciencia de quien mira el reloj esperando que termine un trámite burocrático. «Cuidado, mamá, me arrugas el traje», dijo, alisando la tela impecable. «Tengo una reunión importante con los socios después de esto. No puedo verme desaliñado». Me quedé con la mano en el aire suspendida en el vacío de su indiferencia. «Tengo miedo, Mauricio», confesé, con la voz hecha un hilo. Él resopló, mirando la pantalla de su celular. «Ay, mamá, por favor, no empieces con tus dramas de telenovela. Es una operación de rutina, te van a poner anestesia y ni te vas a enterar. Ya pagué a los mejores médicos. ¿Qué más quieres? Hazlo rápido para que podamos irnos a descansar». Irnos a descansar. Él se refería a él y a su mujer. Yo me iba a quedar allí abierta en canal. Los enfermeros entraron y empezaron a empujar la camilla. Busqué la mirada de mi hijo una última vez, buscando un rastro de humanidad, un poco de ese niño que yo cargaba en la espalda mientras vendía tamales.
Pero él ya me había dado la espalda. Estaba tecleando un mensaje sonriendo a la pantalla. No sabía en ese momento de soledad absoluta bajo las luces blancas del quirófano que no estaba entrando a una sala de operaciones para salvar una vida. Estaba entrando a un matadero, y el carnicero era mi propio hijo. De vuelta en el presente en la oscuridad de ese cuarto de escobas, las lágrimas calientes resbalaron por mis mejillas hasta las orejas. El dolor del cuerpo era insoportable, pero el dolor de saber que para ellos yo valía menos que un traje arrugado me estaba matando más rápido que cualquier infección. Intenté moverme de nuevo. Tenía que salir de ahí. Tenía que saber si al menos el bebé estaba bien, si mi sacrificio había valido la pena. Me arrastré hasta el borde de la camilla, mordiéndome el labio para no gritar. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío y pegajoso. Me apoyé en la pared, sintiendo cómo los puntos de la operación tiraban de mi piel como dientes de perro rabioso. Di un paso hacia la puerta entreabierta. Otro paso. Me asomé al pasillo. Estaba desierto, pero al final, cerca de un contenedor de basura metálico, vi algo que me llamó la atención. Había una carpeta azul, tirada en el suelo medio abierta, como si alguien la hubiera lanzado allí con desprecio. Me acerqué, arrastrando los pies, dejando un rastro de sudor y angustia. Me agaché con un gemido de dolor y recogí la carpeta. En la etiqueta, escrito con letras negras y claras, estaba el nombre Paciente Yolanda Ramírez. Era el expediente de mi consuegra. Lo abrí. Mis ojos cansados y borrosos recorrieron las líneas llenas de términos médicos que no entendía hasta que se detuvieron en un párrafo final subrayado en amarillo fosforescente. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Las letras empezaron a bailar, a burlarse de mí. Sentí que el poco aire que quedaba en mis pulmones se escapaba en un suspiro de horror. El papel se me resbaló de las manos, porque lo que decía ese papel no era un diagnóstico de muerte. Era la prueba de que el diablo existe, y a veces tiene la cara de la gente que más amamos. El aire se escapó de mis pulmones con un silbido largo y doloroso, como si el alma se negara a seguir habitando un cuerpo tan estúpidamente traicionado. El papel en mis manos temblaba no por el frío, sino por el terremoto que estaba ocurriendo dentro de mi cabeza. Leí de nuevo esa frase subrayada rezando para que fuera un error, una alucinación de la anestesia por paciente Yolanda Ramírez. Función renal 100% normal, sin patologías detectables, órganos sanos. No había insuficiencia renal, no había diálisis, no había muerte inminente. Yolanda, la mujer por la que me había dejado abrir en canal, estaba sana. Sana como una manzana podrida que luce brillante por fuera, pero está llena de gusanos por dentro. Me apoyé contra la pared fría del pasillo, sintiendo cómo las piernas me fallaban. Todo empezó a girar. Las risas de mi hijo y de mi nuera, que aún resonaban en mi memoria, cobraron un sentido nuevo y macabro. No celebraban la vida de Yolanda, celebraban su negocio. Me deslicé hasta el suelo abrazando la carpeta azul contra mi pecho vendado como si fuera el cuerpo de un hijo muerto. Y en cierto modo lo era. En ese pasillo desierto y estéril acababa de morir la imagen del hijo que yo creía haber criado. Mauricio no me había pedido un sacrificio por amor. Me había vendido por partes como quien vende un coche viejo al deshuesadero. Mi riñón, ese pedazo de mí que yo entregué creyendo que salvaba a mi nieto, era solo mercancía. Un sollozo se atoró en mi garganta, raspando como vidrio molido. ¿Cuánto valía una madre en el mercado de la codicia? ¿Cuánto le habían pagado a mi hijo para que olvidara que yo le di la vida? La respuesta a esa pregunta me quemaba más que la herida quirúrgica. Recordé sus zapatos italianos, su reloj de marca, el departamento en Polanco que siempre presumía. Todo eso estaba manchado con mi sangre. De repente, el sonido de unos pasos firmes acercándose me sacó de mi estupor. Eran pasos rápidos, decididos, el taconeo inconfundible de unos zapatos de cuero caros golpeando el piso de linóleo. Me incorporé como pude, escondiendo la carpeta bajo la bata sucia, el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro atrapado. No quería que me vieran así, derrotada en el suelo. Quería que vieran a su madre, aunque ellos ya no me vieran como tal. La puerta del cuarto de limpieza se abrió de golpe y allí estaba él. Mauricio, mi hijo. El olor a su loción importada inundó el pequeño espacio, cubriendo el hedor a cloro y traición. Se veía impecable con su traje azul marino perfectamente planchado y el nudo de la corbata ajustado con precisión milimétrica. Parecía un príncipe, un ángel bajado del cielo para rescatarme de este infierno.
Pero sus ojos, eran dos pozos de hielo negro. «Mamá, ¿qué haces ahí tirada?», dijo con un tono de fastidio, mirando su reloj de oro. «Ya pasó el efecto de la anestesia. Levántate. No tenemos todo el día». Lo miré aturdida, buscando desesperadamente un rastro de preocupación, de cariño, de culpa, buscando al niño que se raspaba las rodillas y corría a mis brazos. Pero solo encontré impaciencia. «Hijo», susurré, y mi voz sonó extraña, ajena, rota. Me duele mucho. Siento que me arde todo por dentro. Tengo sed». Mauricio soltó un resoplido exasperado y se pasó la mano por el cabello engominado, como si mi dolor fuera un berrinche inoportuno que le estaba arruinando la agenda. «Ay, mamá, por favor, deja el drama», replicó sacando el celular del bolsillo. «Los médicos dicen que estás bien. Es una operación de rutina, ya te lo dije. Además, no podemos seguir pagando este hospital. Es carísimo. Cada hora extra aquí es dinero que sale de mi bolsillo». «Pero ¿no me van a llevar a la habitación con ustedes?», pregunté, aferrándome a la última esperanza estúpida de una madre. «Con doña Yolanda». Él soltó una risa corta, seca, sin alegría. Una risa que me heló la sangre. «Habitación. Estás loca. Esas suites son para pacientes privados, mamá. Para gente como mi suegra. Tú ya cumpliste. Ya no haces falta aquí. Ya no haces falta aquí». La frase me golpeó como un puñetazo en la boca del estómago. Me sentí pequeña, insignificante, desechable. Como un envase vacío que se tira a la basura después de consumir el contenido. «Mauricio». Intenté incorporarme apoyándome en los codos, pero el dolor me hizo caer de nuevo. «No tengo a dónde ir. No puedo viajar así hasta Iztapalapa. Es muy lejos». «Pues vas a tener que hacer un esfuerzo», me cortó frío como el acero. «Ya pedí un taxi que te deje en la terminal de autobuses del norte. Tienes que regresarte hoy mismo. Vanessa no quiere que te quedes en el departamento. Dice que la pones nerviosa, que traes malas vibras y que necesita concentrarse en cuidar a su mamá». «Y la verdad, mamá», hizo una pausa cruel, mirándome con desprecio, «no tenemos espacio para enfermos en casa. Estorbas». Sentí que el mundo se me venía encima. Estorbas. Esa palabra retumbó en mi cabeza, rebotando contra las paredes oxidadas del cuarto. Mi hijo, el hombre por el que me había quitado el pan de la boca tantas veces, me estaba diciendo que yo era un estorbo, que no cabía en su vida perfecta de Polanco. Entonces, Mauricio metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un puñado de billetes arrugados y algunas monedas. Ni siquiera los contó. Los tiró sobre la cama, sobre mi pecho, como quien le tira sobras a un perro callejero para que se largue. «Ten», dijo. «Ahí hay para el boleto del autobús guajolote y para que te compres una torta y un refresco en el camino. No me pidas más, que andamos cortos de efectivo con tantos gastos médicos. Arréglatelas como puedas. Y por favor». Se detuvo en el umbral de la puerta sin voltear a verme. «No nos llames por un tiempo. Estaremos muy ocupados, celebrando. Digo, cuidando a Carmela». Se dio la media vuelta y salió. La puerta se cerró tras él con un clic definitivo, dejándome sola en la penumbra, con el sonido de las monedas rodando sobre la sábana manchada y el eco de su crueldad flotando en el aire. Miré el dinero. Eran billetes de baja denominación. Apenas lo suficiente para el pasaje más barato en un autobús de segunda clase, que tardaría horas en cruzar la ciudad y llegar a mi barrio sacudiendo mi herida abierta en cada bache. No toqué el dinero. Sentía que si lo tocaba me quemaría las manos con la vergüenza de haber parido a ese monstruo. Me quedé allí paralizada, con la carpeta azul escondida bajo mi cuerpo y las monedas sobre mi pecho. El dolor físico seguía ahí mordiéndome la carne, pero ya no me importaba. Lo que me estaba matando no era el bisturí. Era saber que el hombre que acababa de salir por esa puerta había salido de mis propias entrañas. Me miré las manos, esas manos viejas y trabajadoras que nunca le negaron nada, que amasaron miles de tamales para pagar sus estudios, y supe con una certeza aterradora que Mauricio Morales había dejado de ser mi hijo en ese cuarto oscuro. La madre murió en ese instante, y la mujer traicionada, herida y vacía, empezó a respirar con dificultad, alimentándose del odio que ahora llenaba el hueco donde antes estaba mi riñón. Miré hacia el estante metálico que tenía al lado. Allí, entre trapos sucios y guantes de goma, había una botella de galón de cloro industrial.
Tenía una etiqueta amarilla con una calavera negra. Veneno, peligro. En ese momento esa calavera no me pareció una advertencia. Me pareció una invitación. Una puerta de salida. Una solución rápida y definitiva para dejar de sentir este dolor que me partía el alma. Si mi propio hijo pensaba que yo era basura, si mi vida valía menos que un boleto de autobús de segunda, ¿para qué seguir respirando? ¿Para qué volver a mi casa vacía y fría, sabiendo que fui usada y descartada? Pensé en tomármelo. Pensé en cerrar los ojos y dejar que el químico me quemara por dentro, igual que las palabras de Mauricio me habían quemado el corazón. Así al menos les daría el gusto completo. Me encontrarían muerta entre la basura del hospital, que es donde ellos creían que yo pertenecía. Vieja inútil, dirían. Por fin dejó de estorbar. Estiré la mano. Mis dedos temblorosos rozaron el plástico frío de la botella. Desenrosqué la tapa. El olor fuerte y picante del cloro me golpeó la nariz haciéndome toser. Cerré los ojos. Levanté la botella hacia mis labios. No lo haga, doña Cuca. La voz surgió de las sombras, suave pero firme, cargada de una urgencia que me hizo sobresaltar. No era una voz de regaño. Era una voz llena de una tristeza antigua y respetuosa. Retiré la botella de mis labios, derramando un poco de líquido en mi bata, y giré la cabeza hacia la puerta. Allí, parado en el umbral, había un hombre joven con bata blanca. No tenía esa mirada arrogante y distante de los cirujanos que me habían operado. Tenía ojeras profundas, el pelo un poco desordenado y unos ojos oscuros que me miraban con una intensidad que me puso la piel de gallina. Era el anestesiólogo, el doctor que me había puesto la mascarilla antes de dormir y que me había susurrado todo: va a estar bien, cuando yo temblaba de miedo. Déjeme en paz. Susurré avergonzada de que me vieran en mi momento más bajo, intentando esconder la botella. Ya me voy. Solo estoy descansando un poco antes de irme a morir a otro lado. El hombre entró en el cuarto y cerró la puerta con cuidado, poniendo el seguro. Se acercó a mi camilla despacio, como quien se acerca a un animal herido que puede morder por miedo. Pero no me miró con lástima. Me miró con un reconocimiento que me desconcertó. Se quitó los lentes y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Usted no se acuerda de mí, ¿verdad, doña Cuca?», preguntó con la voz quebrada. Lo miré bien. Fruncí el ceño, forzando mi memoria a través de la neblina del dolor. Había algo en esos ojos. Algo familiar en la forma de su barbilla. «Soy Mateo», dijo él, y una sonrisa triste y tímida asomó en sus labios. Mateo, el niño flaco del mercado de Iztapalapa. El nombre me golpeó como un rayo de luz en la oscuridad. Mi mente viajó 20 años atrás. Recordé a un niño huesudo, sucio, con la ropa 2 tallas más grande, que siempre merodeaba cerca de mi puesto de tamales con los ojos clavados en la olla humeante. Recordé el día que lo vi robando una manzana y el frutero lo agarró del cuello para golpearlo. Recordé cómo solté mi cucharón, corrí hacia ellos y me puse enfrente del hombre gritándole que si tocaba al niño se las vería conmigo. Pagué la manzana. Y luego senté al niño en un banquito de plástico y le serví un tamal de rajas calientito y un vaso de atole. «Mateo», susurré, y la imagen de ese niño asustado se superpuso con el rostro del médico que tenía enfrente. El niño de los tamales, ese mismo, asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. «Ese tamal me salvó la vida, doña Cuca. Usted me dio de comer cuando nadie más me miraba. Usted me dijo que mientras tuviera manos para trabajar y cabeza para pensar, podía hacer lo que quisiera. Gracias a usted no me morí de hambre ni me convertí en un delincuente. Estudié, me hice médico. Y hoy Dios me puso en este quirófano, no para dormirla, sino para despertarla». Se secó la cara con la manga de su bata y su expresión cambió. La ternura desapareció, reemplazada por una seriedad fría y calculadora, una furia contenida que reflejaba la mía. «No puedo dejar que se mate, doña Cuca. Y tampoco puedo dejar que esos buitres se salgan con la suya. Usted cree que esto se trata solo de un riñón para su consuegra. No, señora. Esto es mucho más grande, mucho más sucio». Sacó una silla plegable de un rincón y se sentó a mi lado muy cerca. Abrió una computadora portátil que traía bajo el brazo y la pantalla iluminó el cuarto oscuro con una luz azulada y fantasmal. «Lo que le voy a enseñar puede costarme mi licencia, mi carrera y tal vez mi vida», dijo bajando la voz a un susurro. «Pero usted tiene derecho a saber la verdad completa. Tiene derecho a saber por cuánto la vendieron». En la pantalla apareció un video. Era una grabación de seguridad granulada en blanco y negro, pero la imagen era clara.
Reconocí el pasillo VIP de este mismo hospital. La fecha y la hora en la esquina superior indicaban que había sido grabado hacía apenas 3 horas, mientras yo estaba abierta en la mesa de operaciones. Allí estaba Mauricio. Mi hijo estaba parado en una esquina discreta mirando a todos lados con nerviosismo secándose el sudor de la frente. Luego apareció otro hombre. Un hombre alto vestido con un traje negro impecable, guantes de piel y gafas oscuras a pesar de estar en interiores. No parecía un médico ni un familiar. Parecía un sicario o un mayordomo de la mafia. Vi cómo Mauricio le entregaba un sobre grueso al hombre. El hombre lo revisó rápido y asintió. Luego le entregó a mi hijo un maletín metálico plateado. «Observe bien», dijo Mateo señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «Mire la cara de su hijo». En el video, Mauricio abrió el maletín. Mis ojos no daban crédito a lo que veían. Estaba lleno de fajos de billetes verdes, dólares, cientos de miles de dólares. La cara de mi hijo se iluminó con una avaricia tan grotesca, tan pura, que me dieron ganas de vomitar. Cerró el maletín de golpe, le dio la mano al hombre misterioso y se fue casi corriendo con una sonrisa de oreja a oreja como si acabara de ganar la lotería. «Ese es el precio, doña Cuca», dijo Mateo con asco. $500,000 en efectivo. $500,000. Ese es el precio de su riñón. Sentí que el aire me faltaba. Verlo era 1000 veces peor que imaginarlo. Ver a mi hijo vendiéndome como si fuera un kilo de carne en el rastro contando el dinero manchado con mi sacrificio. Me destrozó el último pedazo de corazón que me quedaba. ¿Quién?, pregunté temblando de una rabia que me quemaba las venas. ¿Quién compró mi riñón si no fue para Yolanda? ¿Para quién fue? Mateo cerró la computadora de golpe y me miró fijamente a los ojos. Doña Yolanda nunca estuvo enferma. Ella y su hijo falsificaron todo. Pero el verdadero receptor, el hombre que ahora tiene su riñón dentro de su cuerpo, está recuperándose en la suite presidencial del último piso. Hizo una pausa, como si tuviera miedo de pronunciar el nombre en voz alta. Se llama Don Fausto. En el mundo de los negocios y en otros mundos más oscuros le dicen el patrón. Es un hombre muy poderoso, doña Cuca, un hombre de la vieja escuela. Se estaba muriendo. Necesitaba un trasplante urgente, y su tipo de sangre es muy raro, igual que el suyo. Su hijo se enteró y le ofreció su riñón como si fuera una donación humanitaria de una madre santa. Le vendió la historia de que usted quería salvar una vida anónima. Don Fausto, repetí sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Había oído historias de ese hombre, historias de poder, de respeto, de miedo. Don Fausto es un hombre duro, pero tiene un código, continuó Mateo. Él cree en la lealtad en la familia y en el honor. Él piensa que usted le dio su riñón por bondad. No sabe que fue una estafa. No sabe que su hijo le vendió el órgano a sus espaldas y se embolsó $500,000. El doctor se inclinó hacia mí susurrando con urgencia. Si don Fausto se entera de que su vida fue salvada gracias a una traición tan asquerosa contra una madre, si se entera de que Mauricio lo engañó y lo hizo partícipe de este crimen, la ira de ese hombre será terrible. Él odia la mentira y odia a los traidores más que a nada en el mundo. Me quedé mirando al doctor Mateo. De repente la botella de cloro ya no me parecía una opción. Una nueva puerta se había abierto en mi mente nublada por el dolor. Una puerta que no llevaba a la muerte sino a algo mucho más dulce, la justicia. Yo tengo las pruebas, dijo Mateo tocando su computadora. Tengo los expedientes reales de Yolanda, tengo el video de seguridad, tengo mi testimonio. Pero necesito que usted sea fuerte, doña Cuca. Necesito que se levante de esa cama. Don Fausto está despertando de la anestesia. Si logramos llegar a él antes que su hijo. Me miré las manos. Ya no temblaban. El dolor seguía ahí mordiendo, pero ahora era combustible. Mi hijo pensó que yo era una vieja inútil. Pensó que podía tirarme a la basura y seguir con su vida de lujo. Pero se olvidó de algo. Se olvidó de que yo soy su madre. Yo lo conozco. Y ahora, gracias a este ángel que alimenté hace 20 años, tengo el arma para destruirlo. Ayúdeme a levantarme, doctor, le dije, y mi voz sonó ronca pero firme como la piedra. Lléveme con ese tal don Fausto. Tengo una historia que contarle. La vida de muchas de nosotras cambia en un segundo, a veces para mal, antes de mejorar. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora?
También sientes que tu voz ha sido silenciada por aquellos que deberían amarte. Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero llena de determinación. Me ayudó a sentarme. El dolor fue agudo como un cuchillo girando en mi costado, pero no grité. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. Ya no había tiempo para llorar. Era hora de cobrar las deudas. Antes de subir al último piso para enfrentar mi destino con ese tal don Fausto, detuve al doctor Mateo en el pasillo. Mi respiración era agitada, un fuelle viejo y cansado, y el sudor frío me bajaba por la espalda, pegando la bata sucia a mi piel como una segunda piel de vergüenza. Pero tenía una necesidad urgente, algo que me quemaba más que la herida recién cosida de la operación. «Doctor», le dije, sujetándole el brazo con una fuerza que no sabía de dónde sacaba. «No puedo ir a ver a ese señor todavía. Necesito ir a casa de mi hijo». Mateo me miró como si estuviera loca, como si la anestesia me hubiera frito el cerebro. Sus ojos oscuros se abrieron con incredulidad. «Doña Cuca, ¿usted no está en condiciones?», me susurró con urgencia, mirando a los lados por si alguien nos escuchaba. «Acaba de descubrir que la vendieron. Tiene una herida abierta. ¿Para qué quiere volver a la boca del lobo? ¿Quiere que la rematen?». «No voy a verlos a ellos», le respondí con la voz quebrada pero firme. «Voy por lo único que me queda. La foto de mi difunto esposo, su padre, y mi rosario de cuentas de madera que fue de mi abuela. Si voy a iniciar una guerra, necesito mis amuletos. No puedo pelear sin la bendición de mis muertos. Además», hice una pausa tragando saliva amarga, «aprovecharé que creen que voy en un autobús rumbo a Iztapalapa. Creen que ya me fui». El doctor dudó. Vi la lucha en su rostro, la ética médica peleando contra la justicia poética. Pero al ver la determinación en mis ojos, esa mirada de madre que ya no tiene nada que perder, aceptó. Me prestó una gabardina larga que sacó de su casillero para cubrir la bata de hospital manchada de sangre y cloro, y me ayudó a subir a su coche, un sedán modesto, estacionado en la parte trasera del hospital. El trayecto hacia la exclusiva zona de Polanco fue un calvario. Cada bache de la Ciudad de México era un recordatorio físico de mi mutilación. Pero mi mente estaba fija en una sola cosa: recuperar mi dignidad. No iba a dejar que ellos se quedaran con los recuerdos de mi esposo. No iba a dejar que mancharan también eso. Al llegar a la calle de la residencia de Mauricio, el ruido me golpeó antes que la vista. No había silencio ni luto por la supuesta enfermedad de doña Yolanda. Había música. Música fuerte, alegre, reggaetón mezclado con risas escandalosas y el tintineo de copas de cristal. Había coches de lujo estacionados en doble fila bloqueando la entrada como una barricada de ostentación. Me bajé del coche de Mateo 2 cuadras antes para no levantar sospechas. Le pedí que me esperara con el motor encendido. Caminé arrastrando los pies pegada a las paredes de los edificios vecinos, como una sombra, como la ladrona que ellos creían que era. Me colé por la entrada de servicio, esa puerta trasera que tantas veces usé para sacarles la basura o para entrar sin que sus invitados finos me vieran. El jardín estaba irreconocible. Estaba iluminado con luces de feria que colgaban de los árboles. Había meseros de uniforme blanco paseando con bandejas de canapés que costaban más que mi despensa de un mes. Y allí estaban ellos. Mi hijo Mauricio, Vanessa y, por supuesto, doña Yolanda. Me escondí detrás de unos arbustos de bugambilia, conteniendo la respiración, sintiendo cómo las espinas me arañaban los brazos. Lo que vi me hizo olvidar el dolor físico. En medio del jardín habían encendido una fogata ornamental de esas modernas de gas que parecen salidas de una revista de decoración, pero Mauricio estaba echando cosas adentro. No era leña, eran telas, eran ropas, eran por ropas. Vi cómo mi hijo, con una copa de coñac en una mano y una sonrisa desquiciada en la cara, lanzaba mis viejos vestidos de flores al fuego con la otra. Esas prendas que yo misma había cosido con tanto esfuerzo, remendando cada agujero para que duraran un año más. Las llamas las consumían en segundos, convirtiendo mi historia en humo negro. «Hay que limpiar la casa de malas vibras», gritó Mauricio riendo, con la cara enrojecida por el alcohol y la euforia. «Este lugar ahora es de gente de nivel. No podemos tener trapos de vieja pobre guardados en el armario, fuera la miseria». La gente aplaudía. Los invitados, gente rica y desconocida, reían como si fuera el chiste más gracioso del mundo. «Bravo, Mauricio», decían. «Qué bueno que te deshaces de lo viejo». Pero entonces vi a la empleada doméstica
traer una caja más pequeña. Reconocí esa caja de cartón desgastado. Era mi caja de tesoros. La caja donde guardaba lo poco que tenía valor sentimental. Mauricio metió la mano y sacó el marco de plata deslustrada que contenía la única foto que me quedaba de mi esposo Antonio. La foto de nuestra boda en blanco y negro, donde los dos sonreíamos jóvenes y llenos de esperanza. Ese hombre se mató trabajando en el campo bajo el sol y la lluvia para que tú fueras a la universidad, Mauricio. Quise gritar, pero la voz se me atoró en la garganta ahogada por un dolor más agudo que el bisturí. ¿Y esto qué es?, preguntó Vanessa, acercándose con su copa de champán, arrugando la nariz operada como si oliera algo podrido. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Es la foto del papá de Mauricio. Se ve tan rural, tan naco. No combina con la decoración minimalista que quiero poner. Mi amor, le acarició el brazo a mi hijo. Tíralo también. Que se vaya todo el pasado mugroso. Queremos energía nueva. Mauricio miró la foto de su padre. Por un segundo, un solo segundo pensé que dudaría. Pensé que respetaría la memoria del hombre que le dio su apellido, que le enseñó a andar en bicicleta, que lo cargó en hombros. Pero no. Se encogió de hombros con una indiferencia que me heló el alma y lanzó el marco al fuego. «Adiós, papá», dijo con cinismo. «Perdón, pero ya no encajas en mi nueva vida. Eso fue demasiado». El dolor del riñón desapareció reemplazado por una furia ciega primitiva volcánica. No me importó que me vieran. No me importó mi aspecto de indigente enferma. Salí de entre los arbustos, como una fiera herida lanzándome hacia la fogata con un grito que me desgarró la garganta. «No». La música se detuvo de golpe. El silencio cayó sobre el jardín como una losa de plomo. Metí las manos al fuego sin pensarlo. No sentí el calor. Solo quería salvar el rostro de mi Antonio. Logré sacar el marco, pero el cristal ya había estallado por la temperatura y la foto se estaba ennegreciendo, consumiéndose en cenizas entre mis dedos quemados. Apreté los restos carbonizados contra mi pecho, manchando la gabardina prestada de hollín y lágrimas. Levanté la vista jadeando. Todos me miraban con horror, pero no era el horror de ver a una madre sufriendo. Era el horror de ver a una intrusa sucia, una loca salida de la nada, arruinando su fiesta perfecta. Mauricio retrocedió casi tirando su copa. Sus ojos se abrieron como platos. «Mamá», balbuceó, «¿qué demonios haces aquí? Se supone que estabas en el autobús». Vanessa se recuperó primero de la sorpresa. Su cara bonita se transformó en una máscara de odio puro. «Seguridad», gritó con su voz chillona. «Saquen a esta pordiosera de mi casa. Está loca». Doña Yolanda, la mujer que tenía mi riñón vendido, se acercó tambaleándose un poco por el alcohol. Llevaba un vestido de lentejuelas que brillaba bajo las luces, apretando sus carnes. Se veía fuerte, robusta, burlona. «Miren nada más», dijo dirigiéndose a los invitados con una teatralidad grotesca. «Esta es la vieja malagradecida de la que les hablé. Le dimos dinero para que se fuera, le pagamos el pasaje, pero regresó. Seguro viene a chantajearnos. Es una limosna sin vergüenza. Quiere arruinar nuestra celebración porque tiene envidia». Los invitados empezaron a murmurar. Escuché palabras como loca, sucia, desagradable. Miré a Mauricio. Estaba ahí parado a unos metros de mí. Tenía el poder de detener esto. Podía decirles que yo era su madre. Podía defenderme. «Hijo», le dije mostrando la foto calcinada en mis manos temblorosas, «¿qué mal te hizo tu padre? Me vendiste, y ahora quemas a tu padre. ¿Qué te pasó, Mauricio? ¿En qué momento te pudriste tanto por dentro?» Mauricio miró a su alrededor. Vio las caras de sus nuevos amigos ricos juzgándolo. Vio la mirada exigente y furiosa de Vanessa y Yolanda. Y tomó su decisión. La decisión final. «No la conozco», dijo en voz alta clara dándome la espalda. Es la antigua señora de la limpieza que despedimos por robar. Está senil. Por favor, sáquenla de aquí antes de que llame a la policía». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y me tragaba entera. Me negó. Mi propio hijo me negó 3 veces como Pedro a Jesús, pero sin una gota de arrepentimiento, solo con asco. 2 guardias de seguridad enormes me agarraron de los brazos, me lastimaron la herida de la operación clavándome los dedos, pero no grité. Ya no. Me arrastraron por el jardín pasando frente a las mesas llenas de comida que no me ofrecieron, frente a las botellas de vino que compraron con mi órgano. Mientras me arrastraban hacia la salida, vi a Yolanda levantar su copa y brindar. Por la prosperidad, gritó, y todos rieron.
Me tiraron a la acera de la calle como un saco de basura. Caí de rodillas raspándome la piel contra el cemento. La puerta del jardín se cerró con un golpe seco definitivo, dejando dentro la música y la luz, y dejándome a mí en la oscuridad de la calle sola, con las manos quemadas y las cenizas de mi esposo pegadas al corazón. Me quedé allí un momento respirando el aire frío de la noche. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma, me dolía la vida. Pero entonces algo extraño sucedió. Dejé de llorar. Mis lágrimas se secaron de golpe como si el fuego de la fogata las hubiera evaporado todas. Miré la mansión iluminada. Miré el humo que salía de su jardín. Y supe que el amor de madre que había sentido por Mauricio durante 35 años se había quemado allí adentro junto con la foto de Antonio. Ya no quedaba nada. Ni lástima, ni esperanza, ni cariño. Solo quedaba un hueco frío y duro. Me puse de pie tambaleándome pero firme. Me sacudí el polvo de las rodillas. Apreté el rosario que había logrado rescatar de mi bolsillo, el único testigo mudo de mi tragedia. Ya no soy tu madre. Mauricio, susurré a la puerta cerrada, y mi voz sonó como una sentencia de muerte. Ahora soy tu peor pesadilla. Caminé hacia la esquina donde el doctor Mateo me esperaba con el motor encendido. Me subí al coche y cuando él me preguntó con la mirada qué había pasado viendo mi estado lamentable, solo le dije 2 palabras secas y cortantes como un cuchillo. Llévame con el patrón. El viaje de regreso al hospital fue un borrón de luces de neón y silencio sepulcral. El doctor Mateo conducía con los nudillos blancos, apretando el volante mirándome de reojo cada tanto, como si temiera que yo me desmoronara en el asiento del copiloto. Pero yo no me iba a romper, ya no. Iba apretando el rosario rescatado contra mi pecho con las manos manchadas de ceniza y quemaduras, pero extrañamente el dolor físico se había anestesiado. El fuego que había consumido la foto de mi esposo en aquel jardín de Polanco también había cauterizado mis heridas emocionales. Ya no era una madre llorosa buscando consuelo, era una mujer con una misión, y esa misión ardía más que la fiebre. No entramos por urgencias, ni por la puerta principal de cristal giratorio. Mateo metió el coche en un estacionamiento subterráneo privado, una zona gris y exclusiva, donde 2 hombres inmensos vestidos de traje negro y con auriculares en los oídos nos esperaban junto a un elevador dorado. No dijeron una palabra, solo asintieron al doctor con un respeto militar y nos permitieron pasar. El ascensor subió tan rápido que se me taparon los oídos dejándome sorda por un instante ante el mundo que dejaba abajo. No había botones en el panel, solo una llave magnética que Mateo giró con decisión. Cuando las puertas se abrieron, el aire cambió por completo. Ya no olía a hospital, a enfermedad, ni a ese desinfectante barato que se te pega en la ropa. Olía a madera vieja, a cuero caro, y a un tabaco fino, que solo fuman los hombres que no tienen miedo a morir. Estábamos en el ático, el penthouse, un lugar que parecía flotar por encima de la Ciudad de México y de todas sus miserias. Caminamos sobre alfombras persas tan gruesas que amortiguaban nuestros pasos hasta llegar a una gran sala con ventanales de piso a techo. La ciudad brillaba allá abajo como un mar de diamantes falsos, indiferente a mi tragedia, pero aquí arriba el poder se sentía en la piel. Y allí estaba él, don Fausto. Estaba sentado en un sillón de piel color vino con una manta de lana sobre las piernas. A pesar de estar convaleciente de la misma operación que yo, a pesar de tener mi riñón procesando su sangre, emanaba una fuerza que llenaba la habitación. Tenía el cabello completamente blanco peinado hacia atrás, y la piel curtida por el sol, llena de arrugas profundas que contaban historias de guerras antiguas y tratos cerrados con sangre. Sus ojos negros y penetrantes se clavaron en mí en cuanto entré, analizándome, pesándome. «Acérquese, doña Refugio», dijo. Su voz era grave, rasposa como piedras arrastrándose por el fondo de un río seco. Me acerqué sintiéndome pequeña con mi bata sucia y mi gabardina prestada llena de hollín. Él hizo un gesto imperceptible y uno de sus hombres me acercó una silla de terciopelo. Me senté frente a él sosteniendo su mirada. «Mateo me ha contado todo», dijo don Fausto, sin dejar de mirarme a los ojos buscando la verdad en ellos. «Me ha dicho que el riñón que ahora me da vida no fue una donación voluntaria. Me ha dicho que fue un robo. Me ha dicho que su propio hijo la vendió como ganado para salvarme a mí». Sentí un nudo en la garganta, pero levanté la barbilla. No iba a llorar frente a este hombre. Mi dignidad era lo único que no me habían podido quitar. «Así es, señor», respondí, y mi voz salió firme, sorprendiéndome a mí misma. «Mi hijo me engañó.
Me dijo que era para su suegra para salvar a mi nieto. Pero no vengo a pedirle que me devuelva nada. Lo hecho está. Usted tiene mi riñón, y espero que le sirva para vivir muchos años. Yo solo quiero saber una cosa. Usted sabía. Don Fausto golpeó el brazo de su sillón con una furia repentina que hizo temblar la mesita de centro. Sus ojos destellaron con un fuego oscuro. Jamás rugió, y sus guardias se tensaron llevando las manos a sus sacos. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, señora, cosas de las que no me enorgullezco ante Dios. Pero tengo un código. Nunca jamás me aprovecharía de una madre. La familia es sagrada. Lo que hizo su hijo. Eso no tiene nombre ni perdón. Me ha convertido en cómplice de una atrocidad sin yo saberlo. Y eso, doña Refugio, mancha mi honor. Se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor de su propia cirugía, y vi que sus ojos se suavizaban al ver mis manos quemadas y sucias de ceniza. Veo que viene de la guerra, dijo suavemente. Vengo de mi propia casa, señor, le dije, y la rabia volvió a calentarme la sangre. Vengo de ver cómo mi hijo quemaba los recuerdos de su padre, y me negaba frente a sus amigos ricos para no pasar vergüenza. Me echaron a la calle como a un perro sarnoso. Don Fausto asintió lentamente, como si estuviera procesando una sentencia de muerte. En mi mundo, señora, valoramos dos cosas por encima de todo: la sangre y la lealtad. Su hijo ha cometido el pecado capital. Ha vendido la sangre, su riñón, y ha pisoteado la lealtad. Hizo una pausa y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Tengo una deuda de vida con usted. Mi sangre ahora es su sangre. Podría darle dinero. Podría darle millones ahora mismo y mandarla a vivir como una reina a Europa lejos de aquí. Pero veo en sus ojos que eso no es lo que usted quiere. El dinero no cura la traición. No, señor, dije negando con la cabeza. No quiero su dinero. El dinero fue lo que pudrió a Mauricio. El dinero fue lo que hizo que me abrieran. Si acepto su dinero sería como vender mi riñón yo misma. Exacto, asintió él con una sombra de sonrisa en los labios. Por eso no le voy a dar dinero. Le voy a dar algo más peligroso. Le voy a dar la vara. ¿La vara?, pregunté confundida. La vara para corregir al árbol que creció torcido, explicó él con voz fría. Le voy a dar el poder. Voy a poner a su disposición a mis mejores abogados, a mis investigadores privados y mis recursos ilimitados. Vamos a desnudar la vida de su hijo y de esa familia de víboras. Vamos a encontrar cada mentira, cada delito, cada traición. Y cuando tenga todas las pruebas en la mano, usted será quien decida cuándo y cómo cae el golpe. Usted será el juez y el verdugo. Don Fausto chasqueó los dedos. De las sombras salieron dos hombres impecables con carpetas en las manos y una mujer mayor vestida de negro que traía varias bolsas de ropa. A partir de hoy, doña Refugio, la vendedora de tamales, deja de existir, sentenció el patrón. A partir de hoy usted es mi socia. Usted es la voz de mi conciencia. La mujer se acercó y me guió hacia un baño de mármol que era más grande que mi casa entera en Iztapalapa. Me ayudó a quitarme la ropa quemada, la bata ensangrentada, los restos de la mujer que había sido. Me metí en la ducha. El agua caliente cayó sobre mí, lavando el hollín, el olor a hospital y las lágrimas secas. Froté mi piel hasta que quedó roja, queriendo arrancarme la sensación de las manos de los guardias de seguridad que me habían arrastrado. Cuando salí, la mujer me vistió, no con ropas de abuela. Me puso un traje sastre negro de corte impecable hecho de una tela que acariciaba mi piel y que seguramente costaba miles de pesos. Me pusieron zapatos cómodos pero finos de cuero italiano. Me peinaron el cabello gris hacia atrás en un peinado elegante y severo, dejando ver mi rostro marcado por los años, pero limpio de miedo. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada no parecía una víctima. Parecía una matriarca, una mujer de hierro. El color negro me daba una autoridad que nunca había tenido. Ya no veía a Cuca, la que agachaba la cabeza. Veía a alguien capaz de incendiar el mundo si era necesario. Volví a la sala. Don Fausto me miró y asintió con aprobación, levantando su copa de agua en un brindis silencioso. Ahora sí, dijo. Se ve como la dueña de su destino. Tenemos trabajo que hacer, doña Refugio. Vamos a enseñarle a ese muchacho lo que pasa cuando se traiciona a una madre mexicana. Me senté a su lado y tomé la carpeta que me ofrecían los abogados. Al abrirla, vi la primera foto. Era de Vanessa, y lo que vi allí
hizo que una sonrisa fría se dibujara en mis labios por primera vez en días. «Acepto el trato, don Fausto», dije cerrando la carpeta con un golpe seco. «Présteme la vara. Voy a enderezar a mi hijo aunque tenga que romperlo para volver a armarlo». Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad frenética, pero esta vez yo no era la víctima que corría asustada por los pasillos de un hospital. Yo era la cazadora instalada en una oficina privada que don Fausto me había asignado, viendo cómo se desmoronaba la mentira de mi familia capa por capa, foto por foto. La oficina olía a café fuerte y a papel recién impreso, un olor que ahora asocio con la verdad cruda y sin filtros. El investigador privado, un hombre calvo y meticuloso llamado señor Mendoza, extendió las pruebas sobre el escritorio de caoba. No eran suposiciones, eran hechos fríos y duros, capturados por lentes de largo alcance y micrófonos ocultos. «Aquí tiene doña Refugio», dijo Mendoza, con un tono profesional, deslizando una carpeta beige hacia mí. «La vida secreta de su nuera». Tomé las fotografías con dedos que ya no temblaban. Esperaba ver a Vanessa de compras en tiendas exclusivas, gastando el dinero de mi riñón o tomando té con señoras de la alta sociedad, tal como ella siempre presumía en sus redes sociales. Pero lo que vi me revolvió el estómago más que cualquier cirugía. Allí estaba la fina y educada Vanessa, la que me miraba con asco por ser una tamalera de barrio, entrando a un motel de paso en la salida a Cuernavaca, y no iba sola. Iba colgada del brazo de un hombre que definitivamente no era mi hijo. Era un tipo musculoso con camiseta sin mangas y tatuajes tribales en los brazos, mucho más joven que ella. Según el informe detallado de Mendoza, era su entrenador personal del gimnasio, un tal Beto. Al parecer, las clases de pilates intensivo de Vanessa eran mucho más físicas de lo que Mauricio imaginaba. Sentí una mezcla de asco y una extraña oscura satisfacción. Mi hijo, el gran empresario, el hombre que se creía demasiado bueno, demasiado listo y demasiado sofisticado para su propia madre, era el cornudo más grande de la Ciudad de México. Se había casado con una mujer que lo despreciaba tanto como me despreciaba a mí. Pero eso no era lo peor. Mendoza sacó un sobre sellado con el logotipo de un laboratorio genético de prestigio. Era el resultado que habíamos estado esperando, con el aliento contenido. Conseguimos una muestra de cabello de Vanessa, de su cepillo, y otra de su hijo Mauricio, de una camisa vieja que usted traía en la maleta del doctor Mateo, explicó Mendoza ajustándose las gafas. Hicimos la comparativa genética con el feto, utilizando una muestra de sangre que logramos interceptar de sus análisis prenatales en la clínica gracias a los contactos de don Fausto. Mis manos no temblaron al abrir el sobre. Ya no había espacio para el miedo. Saqué el papel y mis ojos fueron directo a la conclusión al final de la página, resaltada en negrita. Probabilidad de paternidad 0%. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido largo. No es de él. Susurré, sintiendo cómo el peso de la traición se multiplicaba. El nieto por el que me abrí. No es de mi hijo. No, señora, confirmó Mendoza. El padre biológico es el entrenador del gimnasio. Las fechas de concepción coinciden perfectamente con un viaje de negocios que su hijo hizo a Monterrey hace 3 meses. Vanessa aprovechó la ausencia para consolidar su rutina de ejercicios. Me eché hacia atrás en la silla de cuero, cerrando los ojos. Por primera vez en mi vida solté una carcajada. No fue una risa de alegría. Fue una risa oscura, seca, nacida de la ironía más cruel del universo. Mauricio me había abierto en canal. Me había robado un riñón. Me había humillado y desterrado todo para salvar el futuro de su familia, para proteger al heredero de su sangre. Y resulta que vendió a su madre para criar al hijo bastardo de un instructor de gimnasio. «Qué idiota eres, Mauricio», pensé, con una amargura que sabía a bilis. «Qué inmensamente estúpido y ciego has sido por tu propia soberbia». Pero mi trabajo no era solo saber la verdad, era usarla. Don Fausto me había dado la vara, y yo iba a asegurarme de que el golpe fuera mortal, preciso y devastador. No bastaba con decirle a Mauricio que su mujer lo engañaba. Él no me creería. Me llamaría loca, mentirosa, celosa. Tenía que destruirlo públicamente. Tenía que quitarle el piso sobre el que caminaba con tanta arrogancia. «Es hora de la segunda fase», le dije a Mendoza, guardando las pruebas en mi bolso de piel nuevo. «Vamos a preparar el cebo». Esa misma tarde pusimos en marcha el plan financiero. Don Fausto utilizó una de sus empresas fantasma, una firma de inversiones extranjera con un nombre rimbombante y oficinas virtuales en Suiza. Hicimos que un representante,
Un actor contratado que hablaba 3 idiomas y vestía trajes más caros que los de mi hijo se acercara a Mauricio. El plan era sencillo y diabólico, diseñado para explotar su mayor debilidad, la codicia. Le ofrecimos a Mauricio el negocio de su vida, una inversión millonaria para expandir su empresa de importaciones, un contrato exclusivo que lo pondría en las grandes ligas, permitiéndole codearse con la élite que tanto admiraba. Pero había una condición estándar para demostrar su solvencia y compromiso total con el proyecto. Mauricio tenía que poner todo lo que tenía como garantía: su casa en Polanco, sus coches de lujo, las cuentas bancarias, donde guardaba el dinero sucio de mi riñón y hasta las joyas de doña Yolanda. Todo debía ser avalado ante notario a favor de la firma suiza. Mauricio, cegado por la ambición y desesperado por impresionar a su esposa y su suegra, mordió el anzuelo sin dudarlo un segundo. Escuché la grabación de la llamada telefónica que Mendoza intervino. «Amor, somos ricos», le gritaba Mauricio a Vanessa con la voz temblorosa de euforia. «Estos suizos quieren invertir millones. Me piden garantías, pero es puro trámite. Con este dinero no solo compramos la casa en Cancún, compramos la isla entera. Te lo dije. Deshacernos de la vieja fue lo mejor que nos pudo pasar. Nos quitó la mala suerte». Escuchar su voz tan llena de codicia y estupidez terminó de matar cualquier rastro de piedad que pudiera quedar en mí. Él creía que estaba subiendo al cielo, sin saber que yo estaba cavando el infierno bajo sus pies. Firmó los papeles al día siguiente. Puso todo su patrimonio presente y futuro en manos de la empresa de don Fausto. En mis manos. Ahora legalmente yo era dueña de su deuda, podía ejecutarla cuando quisiera, podía dejarlo en la calle en un segundo. Pero no. Eso sería demasiado rápido, demasiado fácil. El sufrimiento necesita tiempo para macerarse. El sábado era la fiesta de compromiso oficial, no de boda sino del gender reveal, esa fiesta moderna para anunciar el sexo del bebé. Una celebración fastuosa donde anunciarían el embarazo y el sexo del heredero ante toda la alta sociedad, ante la prensa de sociales y sus nuevos socios suizos. Querían presumir su vida perfecta. Querían mostrarle al mundo que habían triunfado. Ese era el momento. La verdad libera, pero el camino es difícil y está lleno de espinas. Si estás de acuerdo en que la justicia debe llegar, deja tu like para fortalecer esta historia. Perdonarías a quien estoy a punto de enfrentar. Le pedí a don Fausto que preparara todo. Necesitaba que la policía estuviera lista no por el fraude financiero, sino por el tráfico de órganos. Necesitaba que los periodistas estuvieran presentes. Y sobre todo necesitaba un proyector de video muy grande y un sistema de sonido potente. Miré por la ventana del penthouse hacia la ciudad iluminada. Me imaginé a Mauricio probándose su smoking a Vanessa, eligiendo sus joyas robadas a doña Yolanda, riéndose con sus dientes falsos y su copa de vino. Estaban tan felices, tan seguros en su burbuja de mentiras. «Disfruten su última noche de paz, familia», murmuré al cristal frío, y mi aliento empañó el vidrio, porque mañana la vieja costurera va a asistir a su fiesta, y no voy a llevar regalo. Yo voy a por ser por el regalo. Y cuando termine con ustedes, desearán no haber nacido. La trampa estaba lista. El dulce veneno estaba servido en copas de cristal. Solo faltaba que ellos dieran el primer bocado. Y yo, doña Refugio, estaría en primera fila para ver cómo se atragantaban con su propia maldad. Llegué al gran salón de eventos en Polanco, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja sangriento, como si el propio atardecer estuviera anunciando la violencia emocional que estaba por desatarse. El lugar era un insulto a la modestia: columnas de mármol, candelabros de cristal, que costaban más que mi vida entera, y un ejército de valets recibiendo autos deportivos. Yo no llegué en limusina. Llegué en una camioneta negra blindada, con los vidrios tan oscuros que nadie podía ver a la mujer vestida de negro que temblaba de furia en el asiento trasero. Me sentía como un fantasma que regresa del purgatorio, no para asustar, sino para arrastrar a los vivos al infierno. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre con cara de pocos amigos, ni siquiera me pidió invitación. Don Fausto se había encargado de todo. Su nombre abría puertas que ni el dinero podía forzar. Me deslicé hacia el interior, pero no entré al salón principal de inmediato. Me quedé en las sombras, oculta tras unas cortinas de terciopelo pesado, observando mi propio funeral social, porque eso era lo que celebraban: mi desaparición y su ascenso.
El aire apestaba a perfumes caros, a lirios blancos y sobre todo apestaba a traición. Desde mi escondite vi a Vanessa. Llevaba un vestido de maternidad de diseñador color crema que resaltaba su embarazo y las joyas que seguramente había comprado con el adelanto de mi muerte. Se reía con un grupo de mujeres rubias y delgadas de esas que nunca han tocado una escoba en su vida. Aguzé el oído torturándome a mí misma con la necesidad de escuchar su veneno. «Ay, no sabes el alivio que es», decía Vanessa tomando un canapé con 2 dedos como si le diera asco. Por fin nos deshicimos de la tamalera. Ya me tenía harta con su olor a maíz y sus consejos de abuela pobre. Le dimos unos pesos para el camión y la mandamos a su rancho. Ojalá se pierda por allá y no regrese nunca. ¿Y Mauricio no se siente mal?, preguntó una de sus amigas con una mueca de falsa preocupación. «Mauricio, por favor. Él está feliz. Dice que por fin podemos respirar aire puro sin tener esa nube gris encima. Además, con lo que sacamos de la donación nos vamos a ir a Europa en cuanto nazca el bebé». Sentí que la bilis me subía por la garganta. Me llamaban nube gris. Me llamaban tamalera con desprecio, olvidando que esos tamales pagaron la universidad de ese marido que ahora ella exhibía como un trofeo. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en las palmas, haciéndome sangrar. Quería salir, quería gritarles, arrancarles las extensiones de cabello y restregarles mi dolor en la cara. Pero me contuve. El plato se sirve frío, me recordé. Y esta noche se iban a atragantar. Me moví sigilosamente hacia el jardín trasero donde habían instalado una zona de fumadores y una chimenea exterior muy elegante de esas que se usan para decorar y no para calentar. Y allí estaba él, Mauricio, mi hijo. Estaba solo parado frente al fuego con una copa de coñac en la mano. Se veía guapísimo, no lo voy a negar, con su smoking hecho a medida. Pero su postura, había algo en sus hombros, una tensión que yo conocía bien. Me acerqué un poco más, escondiéndome detrás de un arreglo floral gigante. Lo vi sacar algo del bolsillo interior de su saco. Era una fotografía vieja, con los bordes desgastados. Entrecerré los ojos y el corazón se me detuvo. Era la única foto que quedaba de su padre, de mi difunto esposo Rodolfo. Esa foto que siempre estaba en la mesa de noche de mi hijo, la que él juraba que era su tesoro más preciado. Lo vi mirarla fijamente por un momento. Pensé estúpidamente que estaba sintiendo remordimiento. Pensé que estaba buscando la fuerza de su padre para perdonarse lo que le había hecho a su madre. «Lo siento, viejo», murmuró Mauricio, y su voz llegó clara hasta mi escondite. «Pero tu moral de pobre no me sirve donde voy. Siempre me dijiste que el trabajo duro era el camino». «Qué mentira más grande. El camino es ser listo. El camino es tomar lo que te sirve y tirar lo que estorba». Y entonces, con un movimiento casual como quien tira una envoltura de chicle, lanzó la foto al fuego. Vi cómo el papel se curvaba por el calor. Vi cómo el rostro de Rodolfo, ese hombre bueno, que se partió el lomo cargando bultos de cemento, para que su hijo no tuviera que hacerlo, se ennegrecía y desaparecía entre las llamas. Mauricio no apartó la vista. Se quedó mirando cómo se consumía la imagen de su padre, bebiendo su coñac con una expresión de liberación en el rostro. Estaba limpiando su vida, estaba borrando su origen, estaba quemando sus raíces para que nadie supiera que venía del barro. Ese fue el momento. Ese fue el segundo exacto en que la última gota de amor maternal se evaporó de mi cuerpo. Si había tenido alguna duda, algún remordimiento por el plan de don Fausto, desapareció en esa chimenea. Mauricio no estaba confundido. No estaba manipulado. Era un monstruo que merecía ser casado. Me di la vuelta temblando no de tristeza, sino de una ira fría y absoluta. Regresé hacia el salón principal, cruzándome con doña Yolanda. La madre de Vanessa estaba sentada en una mesa central, rodeada de botellas vacías, hablando a gritos con un grupo de señores que parecían incómodos. «Y yo le dije», gritaba Yolanda soltando una carcajada aguardentosa que mostraba sus dientes manchados de labial. «Le dije, suegrita, es por el nieto». Y la vieja cayó redondita. Se abrió como un pavo en Navidad. «Qué estúpida. Perder un riñón por un nieto que ni siquiera... Bueno, ya saben». Se tapó la boca guiñando un ojo de forma grotesca, como si compartiera un secreto divertido. «Pero bueno, gracias a su riñón ahora tengo para pagar mis deudas de juego y me sobra para operarme las nalgas». «Salud por las viejas pendejas que se creen santas».
Los hombres rieron por compromiso, pero yo sentí que el techo se me venía encima. Salud por las viejas pendejas. Esa era yo. La pendeja que creyó en la familia. La pendeja que se dejó abrir. Me toqué la cicatriz bajo la tela fina de mi traje negro. Pulsaba. Dolía. Pero ya no era un dolor de herida, era un dolor de advertencia. Me dirigí a la cabina de sonido y video, ubicada en un altillo discreto al fondo del salón. Allí me esperaba uno de los hombres de don Fausto, un técnico joven que ya había sometido al encargado original de la fiesta, probablemente con un buen soborno o una amenaza silenciosa. ¿Está todo listo?, pregunté, y mi voz sonó tan dura que el técnico se enderezó en su silla. Todo listo, doña Refugio. El video está cargado. El audio está al máximo. Solo esperamos su señal. Miré hacia abajo, hacia la pista de baile. El momento cumbre se acercaba. Mauricio y Vanessa estaban subiendo al pequeño escenario, decorado con globos azules y rosas. Iban a hacer la revelación del sexo del bebé. Todos los invitados, esa recua de hipócritas y arribistas, aplaudían y sacaban sus celulares. «Amigos, familia», gritó Mauricio al micrófono con esa sonrisa de vendedor de autos usados. «Hoy es el día más feliz de mi vida. No solo celebramos la llegada de nuestro heredero, sino el comienzo de una nueva era de prosperidad para los Morales. Todo gracias a Dios y a nuestro esfuerzo. A Dios y a tu esfuerzo», pensé sintiendo asco. Ni una mención a mí, ni una palabra sobre la madre que estaba supuestamente convaleciente en un pueblo lejano. Me habían borrado. «Queremos compartir con ustedes el video», del ultrasonido, chilló Vanessa, acariciándose la panza falsa. Y luego, la gran revelación. Las luces se atenuaron. La música bajó de volumen. Todos dirigieron sus miradas hacia la pantalla gigante que dominaba el salón. Mauricio abrazó a Vanessa por la cintura, posando para la foto perfecta. Estaban en la cima del mundo. Se sentían intocables. Se sentían dioses. Hice una señal al técnico. Un simple movimiento de cabeza. Ya le ordené. La pantalla parpadeó. La imagen del ultrasonido tierno y borroso que todos esperaban nunca apareció. En su lugar, la pantalla se llenó de estática por un segundo, un ruido blanco y molesto que hizo que la gente murmurara confundida. Y entonces, la imagen se aclaró. No era un bebé. No era un hospital. Era el video granulado oscuro y terrible de la cámara de seguridad del hospital, el que Mateo me había mostrado. El video de la transacción. El silencio que cayó sobre el salón fue instantáneo, como si alguien hubiera robado todo el oxígeno de golpe. Se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados. En la pantalla gigante, ante 300 invitados de la alta sociedad, apareció Mauricio recibiendo el maletín plateado. Se vio claramente cómo lo abría. Se vieron los fajos de billetes. Se vio su sonrisa codiciosa, esa misma sonrisa que tenía ahora, pero que se estaba desmoronando en tiempo real. Y luego, el audio. No el audio del video, sino una grabación superpuesta que Mendoza había preparado. La voz de Yolanda, borracha y nítida, retumbó en las bocinas con calidad de concierto. Esa vieja campesina es realmente estúpida. Perdió un riñón y no sabía que valían $500,000. Pensaban que solo era una anciana sin valor a la que desechar. Vi a Mauricio soltar a Vanessa como si quemara. Vi a Vanessa llevarse las manos a la boca ahogando un grito. Vi a Yolanda sentada en su mesa ponerse pálida, como un cadáver derramando su copa de vino sobre el mantel blanco. Pero esto era solo el aperitivo. Me acerqué al borde del barandal del altillo, donde todos podían verme si levantaban la vista. Alicé mi saco negro. Levanté la cabeza. La fiesta había terminado. El juicio final acababa de comenzar. Me quedé allí de pie en el altillo observando el caos que acababa de desatar como una reina negra contemplando su reino en llamas. Abajo el salón era un hormiguero pateado. El silencio sepulcral que siguió al video duró apenas unos segundos, lo suficientes para que la verdad se asentara en los cerebros empolvados de cocaína y champán de los invitados. Luego estalló el murmullo. Un murmullo que creció hasta convertirse en un rugido de indignación, sorpresa y morbo. Todos miraban a la pantalla donde la imagen de Mauricio recibiendo el maletín de dinero se repetía en un bucle infernal una y otra vez, grabada a fuego en la retina de la alta sociedad. Y todos escuchaban la voz de Yolanda, esa voz aguardentosa y vulgar que confesaba el crimen con orgullo, resonando en las paredes de mármol como una sentencia divina. Esa vieja campesina es realmente estúpida.
Perdió un riñón y no sabía que valían $500,000. Vi a Mauricio intentar hablar, intentar explicar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Movía las manos desesperadamente hacia Vanessa, como si quisiera tapar el sol con un dedo. Pero ella retrocedía llevándose las manos al vientre falso, con los ojos desorbitados de pánico. No pánico por él, sino por ella misma. Sabía que su barco se estaba hundiendo y ya estaba buscando el bote salvavidas. Bajé las escaleras del altillo despacio, saboreando cada escalón. Mis tacones resonaban con un ritmo hipnótico por tac, tac, tac. La gente se abrió a mi paso como si tuviera la peste, o mejor dicho, como si fuera una aparición bíblica a la que nadie se atreve a mirar a los ojos. Llegué al centro de la pista de baile justo debajo del candelabro apagado, y me paré frente a mi hijo. Mauricio me miró. Y en sus ojos vi el terror absoluto de un niño que ha roto el jarrón más caro de la casa y sabe que no hay pegamento en el mundo que lo arregle. «Mamá», susurró, y su voz temblaba tanto que apenas se escuchaba sobre el rumor de la multitud. «Mamá, por favor, diles que es una broma. Diles que es un montaje. Mamá, me van a arruinar». Lo miré con una frialdad que me asustó incluso a mí. No sentí pena, no sentí amor, solo sentí el peso de mi cicatriz pulsando bajo la ropa. «Una broma». Mauricio, le pregunté, y mi voz amplificada por el micrófono que uno de los técnicos de don Fausto me había deslizado discretamente en la mano, retumbó en todo el salón. «¿Te parece una broma que me hayas abierto en canal? ¿Te parece una broma que hayas vendido a tu madre por $500,000 para comprarte esa casa en Cancún de la que tanto presumes?» Un grito ahogado recorrió el salón. Las señoras de las lomas se abanicaban frenéticamente. Los hombres de negocios aflojaban sus corbatas. La vergüenza ajena era palpable, espesa como la niebla. Vanessa intentó intervenir. Intentó salvar lo insalvable con esa astucia de rata acorralada que la caracterizaba. Se acercó a mí con lágrimas falsas brillando en sus ojos perfectamente maquillados y me tomó del brazo. «Suegrita, por Dios», chilló con voz histérica. «Usted está mal. Está confundida por la operación. Seguro. Los medicamentos le hicieron alucinar. Mauricio nunca haría eso. Él la adora. Es todo un malentendido». Me solté de su agarre con un movimiento brusco, como si me hubiera tocado algo sucio. La miré de arriba abajo a esa mujer que me había llamado nube gris, que se había burlado de mis tamales, que había convertido a mi hijo en un monstruo. «No me toques», le dije, y mi voz cortó el aire como una navaja. «Y no me llames suegrita. Tú no eres mi nuera. Tú eres una estafadora barata que se equivocó de víctima». Hice una señal al técnico en el altillo. La pantalla gigante cambió de imagen. Ya no estaba Mauricio y el dinero. Ahora había un documento. Un informe de laboratorio genético con sellos oficiales y firmas irrefutables, el mismo que Mendoza me había entregado en la oficina. Hablando de malentendidos, Vanessa continuó señalando la pantalla con un dedo acusador. «¿Por qué no les explicas a todos tus invitados, y especialmente a tu esposo, este pequeño detalle sobre tu heredero?» La multitud jadeó al unísono, en letras gigantes proyectadas para que hasta el último mesero pudiera leerlas. Decía: «Mauricio Morales. Probabilidad de paternidad 0%. Exclusión total». Vanessa se puso blanca como el papel. Se llevó las manos a la boca ahogando un grito real esta vez. Mauricio se giró hacia la pantalla, luego hacia ella, luego hacia la pantalla de nuevo como un animal atrapado en los faros de un coche. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó con la voz rota. «Vanessa, ¿qué significa esto?» «Es mentira», gritó ella retrocediendo. «Es un montaje. Esa vieja está loca. Quiere destruirnos». «No, Vanessa», le respondí tranquila, implacable. «Lo que te va a destruir no soy yo. Es la verdad. Ese hijo que llevas en el vientre, ese nieto por el que me sacaron un riñón, es hijo de tu entrenador del gimnasio, el tal Beto». El nombre Beto flotó en el aire como una bomba fétida. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Otros miraban al suelo. Mauricio se agarró la cabeza con las manos tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. Beto repitió con los ojos inyectados en sangre. «El tipo de los tatuajes, el que me saludaba en la entrada. Me dijiste que era gay». La humillación era total, absoluta. Mauricio no solo era un traficante de órganos y un mal hijo, era el hazmerreír de todo su círculo social.
El gran empresario, el hombre de éxito engañado por su mujer con el instructor del gimnasio, mientras él vendía a su madre para pagarle los caprichos. Doña Yolanda, que hasta ese momento había permanecido paralizada en su mesa, intentó escabullirse hacia la salida de servicio, gateando casi por debajo de los manteles. Pero no llegó lejos. 2 oficiales de policía uniformados y serios le cortaron el paso. «Señora Yolanda Ramírez», dijo uno de ellos, poniéndole una mano pesada en el hombro. «Queda usted detenida por fraude, falsificación de documentos y conspiración para tráfico de órganos». Yolanda empezó a gritar, a patalear, a insultar con ese vocabulario de cantina que tanto intentaba esconder bajo sus vestidos de lentejuelas. «Suéltame, imbécil, no sabes quién soy. Soy la suegra de Mauricio Morales. Él tiene dinero. Él va a arreglar esto». «Su yerno no va a arreglar nada, señora», le contestó el policía impasible, mientras le ponía las esposas. «Porque él también viene con nosotros». Mauricio levantó la cabeza al escuchar eso. Vio a los policías acercarse a él. Vio a su madre, a la mujer que había despreciado de pie en el centro del salón intocable, poderosa, vestida de negro como un ángel vengador. Y entonces se rompió. Se tiró al suelo a mis pies. Se arrastró sobre el mármol frío manchando sus rodillas de smoking y se aferró a mis piernas con una desesperación que me revolvió las entrañas. «Mamá, mamá, ayúdame», lloraba moco tendido irreconocible. «No dejes que me lleven. Soy tu hijo, soy tu Esteban. Perdóname, mamita, perdóname. Fue un error. Ellas me obligaron». Sentí sus manos aferrándose a la tela de mi pantalón. Sentí el calor de su cuerpo, ese cuerpo que yo había alimentado, que había cuidado, que había amado más que a mi propia vida. Por un segundo, un terrible segundo, mi corazón de madre quiso ceder. Quiso agacharse, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, que yo lo arreglaría, que vendería mi casa, mi alma, lo que fuera para salvarlo. Pero entonces mi mano rozó la cicatriz. Esa línea de carne cocida que me recordaba que él no había dudado en abrirme, que él me había dejado en un cuarto de escobas con un puñado de monedas, que él había quemado la foto de su padre para borrar su pasado. Me solté de su agarre con un movimiento seco. Di un paso atrás, poniendo distancia entre su miseria y mi dignidad. Lo miré desde arriba. Y lo que vi no fue a mi hijo. Vi a un extraño, a un hombre roto por su propia avaricia. «Levántate», le dije, y mi voz no tembló. «No te humilles más». «Mamá», sollozó él extendiendo las manos hacia mí. «Diles algo. Diles que fue por amor». «Amor», repetí con una tristeza infinita. «Tú no sabes qué es el amor, Mauricio. Tú solo sabes de precios. Y hoy te toca pagar la factura». Hice una señal a los oficiales. Ellos lo levantaron sin miramientos, esposándolo con las manos a la espalda. Mauricio gritaba, forcejeaba, me llamaba, pero yo no me moví. Me quedé allí de pie, viendo cómo se llevaban a mi hijo, a mi nuera, y a mi consuegra arrastrándolos fuera de su fiesta perfecta hacia las patrullas que esperaban con las luces girando en la noche. Cuando las puertas del salón se cerraron tras ellos, el silencio regresó. Pero esta vez no era un silencio de miedo, era un silencio de respeto. Los invitados me miraban no con lástima, sino con temor. Sabían que la mujer que estaba allí parada no era una tamalera, era una fuerza de la naturaleza. Don Fausto salió de las sombras del altillo, aplaudiendo lentamente. Sus guardias lo siguieron. Se acercó a mí, se quitó el sombrero y me hizo una reverencia. «Doña Refugio», dijo con una sonrisa de lobo, «ha sido un placer hacer negocios con usted». Lo miré cansada, vacía, pero libre. «El placer ha sido mío», don Fausto, respondí. «Ahora, si me disculpa, tengo que ir a recuperar lo que es mío». Caminé hacia la salida sin mirar atrás, dejando atrás el lujo, la mentira, y al hijo que acababa de enterrar en vida. La noche estaba fresca afuera, y por primera vez en semanas pude respirar profundo sin que me doliera el alma. La tormenta había pasado, pero yo sabía que lo más difícil no era destruir a los monstruos. Lo más difícil sería aprender a vivir con el silencio que dejaban a su paso. Pero eso sería mañana. Hoy doña Refugio iba a dormir en paz. El camino hacia el Ministerio Público fue un descenso a los infiernos, pero esta vez yo no iba encadenada al miedo. Iba sentada en la parte trasera de la camioneta blindada de don Fausto, viendo pasar las luces de la ciudad como estrellas fugaces que mueren demasiado rápido.
A mi lado el doctor Mateo mantenía un silencio respetuoso, sabiendo que hay momentos en la vida de una mujer donde las palabras sobran y solo queda el ruido sordo de las ilusiones rompiéndose. No sentía triunfo. No sentía esa alegría efervescente que muestran en las películas cuando el bueno gana. Lo que sentía era un vacío inmenso, un hueco en el pecho del tamaño exacto de un hijo. Había destruido a Mauricio. Sí, pero al hacerlo también había tenido que matar a la madre que vivía en mí. Y ese duelo, ese funeral, sin cadáver pesaba más que el plomo. Al llegar a la delegación, el contraste fue brutal. Mis familiares que horas antes bebían champán francés y se reían de mi desgracia bajo candelabros de cristal, ahora estaban siendo fichados bajo la luz cruda y zumbante de los tubos fluorescentes. El lugar apestaba a sudor rancio, a orina vieja y a desesperación. Vi a doña Yolanda sentada en una banca de metal, sin sus zapatos de tacón, con el maquillaje corrido y el vestido de lentejuelas subido de manera grotesca sobre sus muslos gordos. Ya no gritaba. Estaba encogida murmurando cosas ininteligibles, mirando al suelo como si buscara una grieta por donde escapar de su propia vergüenza. «Mírala», susurró don Fausto, apareciendo a mi lado como una sombra protectora, apoyado en su bastón. Hace 3 horas se sentía la dueña de México. Ahora no es más que un número de expediente. La arrogancia es el disfraz más barato, doña Refugio, y siempre se cae con la primera lluvia. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo cuando los agentes trajeron a Mauricio a la sala de interrogatorios. Don Fausto había movido sus hilos, esos hilos invisibles que controlan la ciudad, para permitirme unos minutos a solas con él antes de que lo encerraran en los separos con los delincuentes comunes. Quería verlo. Necesitaba verlo no por morbo, sino para cerrar la puerta con llave y tirar esa llave al mar. Cuando entró esposado y sin su saco de smoking parecía un niño disfrazado de hombre. Tenía los ojos hinchados y la camisa de seda manchada de sudor en las axilas. Al verme sentada al otro lado de la mesa de metal, se le iluminó el rostro con una esperanza patética y enfermiza. Se lanzó hacia la mesa, golpeando las cadenas de las esposas contra la superficie fría. «Mamá, gracias a Dios viniste», exclamó con la voz quebrada y mocosa. «Tienes que sacarme de aquí. Esto es un error, mamá. Todo se salió de control. Diles que retiras los cargos. Diles que fue un malentendido familiar. Tú no puedes dejar que me pudra aquí con esta gentuza. Soy tu hijo, por el amor de Dios». Lo miré fijamente sin parpadear. Mi rostro era una máscara de piedra. «¿Un malentendido?», pregunté, y mi voz sonó tan calmada que hasta a mí me dio frío. «¿Vender un riñón de tu madre por $500,000 es un malentendido, Mauricio? Dejarme tirada en un cuarto de escobas con 100 pesos para el camión es un error de cálculo». «Fue por necesidad», gritó él, cambiando la súplica por una agresividad defensiva, mostrando los dientes como una rata acorralada. «Tú no entiendes cómo funciona el mundo, mamá. Tú te quedaste en tu puesto de tamales y en tu barrio de mala muerte. Yo necesitaba ese dinero para crecer, para ser alguien. Lo hice por nosotros. Iba a comprarte una casa mejor después de los sin. Juro. Una casa mejor», solté una risa corta y amarga. «Con el dinero que sacaste de destazarme, no me mientas más. Ibas a comprarte tu mansión en Cancún. Ibas a borrarme del mapa, pero hay algo que todavía no me cuadra, Mauricio. Algo que me da vueltas en la cabeza». Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio, obligándolo a mirarme a los ojos, esos ojos oscuros que había heredado de mí, pero que ahora estaban vacíos de alma. «Tú sabías que Vanessa te engañaba», dije lanzando la bomba. «No pongas esa cara de sorpresa. En el fondo tú sabías que ese niño no era tuyo. Un hombre sabe cuando su mujer no lo toca, cuando lo mira con asco. Y aún así me abriste para salvar al nieto. ¿Por qué tanto la amabas? ¿Tanto miedo tenías de perder a una mujer que se acostaba con su entrenador?» Mauricio se quedó callado. Su mandíbula se tensó. Y entonces la verdad salió a flote, una verdad más oscura y retorcida de lo que yo había imaginado. Una verdad que demostraba que mi hijo no era una víctima de Vanessa, sino un cómplice activo de su propia desgracia. «No la amaba», mamá escupió las palabras con veneno. «La odiaba. Sabía que se acostaba con el imbécil del gimnasio. Sabía que el niño no era mío. Yo soy estéril, mamá. Tuve un accidente en la universidad que nunca te conté por vergüenza. No puedo tener hijos». El mundo se detuvo por un segundo. Él sabía que no podía ser padre, y me había mentido mirándome a los ojos, rogándome por la vida de un nieto que sabía que era imposible. Entonces susurré sintiendo que las náuseas volvían.
¿Por qué? Por la herencia de su abuelo, gritó golpeando la mesa con los puños cerrados. Vanessa no tiene dinero, pero su abuelo sí. Un fideicomiso millonario que solo se libera cuando ella tenga un hijo varón. Yo necesitaba ese dinero. Iba a reconocer al bastardo, cobrar la herencia y luego largarme con todo. El riñón era solo. Capital. Semilla, mamá. Era una inversión. ¿Tú eras mi inversión? Me levanté de la silla despacio sintiendo cómo el último hilo que me unía a él se rompía con un sonido seco definitivo. No sentí dolor. Sentí asco. Un asco profundo, viscoso, como si hubiera tocado algo podrido. Mi hijo no solo era un mal hijo. Era un sociópata. Un hombre capaz de calcular la venta de su madre y la adopción de un hijo ajeno solo por números en una cuenta bancaria. No había amor ni siquiera mal dirigido. Solo había avaricia. Pura y dura avaricia. Eres. Empecé a decir, pero no encontraba la palabra. No había insulto suficiente. Eres una cosa hueca, Mauricio. No eres un hombre. No eres mi hijo. Eres un error. Caminé hacia la puerta dándole la espalda para siempre. Espera, gritó él, y el pánico volvió a su voz. Mamá, no te vayas. Tengo una propuesta. Tengo dinero guardado. No todo se lo llevó don Fausto. Tengo cuentas que ellos no conocen. Te doy la mitad. Te doy todo. Pero sácame de aquí. No aguantaré en la cárcel, mamá. Me van a matar ahí dentro. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta metálica. Giré la cabeza solo un poco, lo suficiente para que viera mi perfil duro y frío como el granito. ¿Tu madre?, pregunté suavemente. Tu madre murió en la mesa de operaciones del Hospital Santa Fe, Mauricio. Yo soy doña Refugio. Y doña Refugio no negocia con traficantes de órganos. Salí y cerré la puerta. Detrás de mí escuché un grito de rabia y desesperación seguido del sonido de algo pesado golpeando contra la pared. Pero yo ya no estaba allí. Mi mente estaba lejos, volando libre por primera vez en años. En el pasillo me encontré con Vanessa. Estaba esposada a una banca llorando histéricamente con el rímel corrido, haciéndola parecer un payaso triste. Cuando me vio, intentó levantarse, pero una mujer policía la obligó a sentarse de un empujón. Suegrita gimió. Dígales que estoy embarazada, no pueden tratarme así, tengo derechos. Mauricio me obligó. Él planeó todo, yo solo quería salvar a mi mamá. Me paré frente a ella, la miré con la curiosidad con la que uno mira a un insecto raro antes de aplastarlo. Tu mamá está en la celda de al lado, Vanessa, le dije. Y créeme, está cantando como un canario. Dice que la idea fue tuya. Dice que tú querías el dinero para pagarle al tal Beto y que no abriera la boca sobre el bebé. Entre ratas, querida, la primera que muerde es la que sobrevive. Y tú ya estás muerta. La dejé allí ahogándose en sus propias mentiras y seguí caminando hacia la salida. Don Fausto me esperaba en la puerta principal, fumando un cigarrillo con esa calma imperturbable de quien ha visto arder el mundo muchas veces. ¿Está hecho?, preguntó soltando una bocanada de humo azul. Está hecho, confirmé. Ya no tengo hijo. Mejor así, dijo él tirando la colilla al suelo y aplastándola con su zapato de charol. Los hijos que salen podridos hay que cortarlos antes de que infecten todo el árbol. Ahora, doña Refugio, viene la parte legal. Mis abogados van a pedir la pena máxima. Tráfico de órganos, fraude, asociación delictuosa. Y con su testimonio y el de Mateo, no van a ver la luz del sol en 20 años. ¿Está preparada para eso? Miré hacia la calle oscura donde la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a mi tragedia. Pensé en mi casa vacía en Iztapalapa. Pensé en mi puesto de tamales. Pensé en la vida sencilla y honesta que había tenido antes de que la ambición de Mauricio lo envenenara todo. Estoy preparada, don Fausto, dije, y sentí una paz extraña asentarse en mi pecho. Que se pudran, que paguen cada centavo y cada lágrima. Pero hay una cosa más. Dígame, ese dinero. El $500,000 que recuperamos de las cuentas de Mauricio. Lo miré a los ojos. No lo quiero. Don Fausto alzó una ceja sorprendido. Es suyo, señora. Es el precio de su riñón. Es dinero manchado de sangre, repliqué. Si me lo quedo me quemará las manos. Pero tengo una idea mejor, una idea que hará que el sacrificio de mi riñón valga la pena de verdad. Quiero usar ese dinero para algo que les duela a ellos más que la cárcel. Quiero usarlo para ayudar a la gente que ellos desprecian. Don Fausto sonrió. Una sonrisa lenta, amplia, llena de dientes blancos. Me gusta cómo piensa doña Refugio. Me gusta mucho. Dígame su plan.
Y allí bajo la luz amarillenta de las farolas del Ministerio Público, mientras las sirenas aullaban a lo lejos, empezamos a trazar el destino de ese dinero maldito. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa: la vieja Cuca, la tamalera sumisa, había quedado atrás. Ahora era una mujer con cicatrices, sí, pero también con poder. Y pensaba usarlo. El desenlace está cerca. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con las acciones de Doña Refugio al entregar a su propio hijo, o crees que la sangre debería pesar más que la justicia? La caída de la Casa Morales no fue un derrumbe lento y silencioso. Fue una implosión violenta, ruidosa y pública, tal como había sido su ascenso basado en mentiras. Los días posteriores a la fiesta de revelación de género se sintieron como una resaca interminable, pero no para mí, para ellos. Yo observaba desde la distancia, protegida por los muros de cristal de la oficina de don Fausto, mientras el destino pasaba su factura con intereses moratorios. La primera en sentir el frío del pavimento fue Vanessa. Al no tener antecedentes penales graves y alegar un embarazo de alto riesgo, una última mentira desesperada, su abogado logró que la liberaran bajo fianza mientras duraba la investigación. Pero la libertad a veces es una cárcel más cruel que la prisión. Salió del Ministerio Público a las 3 de la mañana sola, sin maquillaje, con el vestido rojo de diseñador arrugado y manchado. No tenía teléfono, se lo habían incautado como evidencia. No tenía coche. Don Fausto ya había ejecutado las garantías. Caminó hasta un teléfono público y con los dedos temblorosos marcó el único número que creía que la salvaría, el de Beto, su amante, el padre biológico de esa criatura que ella usó como moneda de cambio. Se imaginó que él la recibiría, que huirían juntos, con el poco dinero que ella había escondido. Pero cuando llegó al departamento de Beto, en la colonia Condesa, después de gastarse sus últimos pesos en un taxi, se encontró con la realidad golpeándole la cara como una puerta de acero. Beto le abrió la puerta, sí, pero no estaba solo. Una chica rubia de no más de 20 años se asomaba por detrás de su hombro riendo. Vanessa intentó entrar llorando, exigiendo amor y refugio. Beto se rió en su cara. «¿Qué haces aquí, loca?», le dijo, bloqueándole el paso con su brazo tatuado. «Refugio. Conmigo, mija. Tú eras mi cajero automático, no mi novia. Se acabó el dinero, se acabó el amor. Además vi las noticias. Tu marido es un criminal y tú eres una cómplice. No quiero problemas con la policía. Lárgate antes de que te denuncie por acoso». «Pero es tu hijo», gritó ella, aferrándose al marco de la puerta. «Llevo a tu hijo». «Eso dices tú», respondió él, con una frialdad que helaba la sangre. «Y aunque fuera mío, no pienso mantener a una mujer que vende a su suegra por bolsas de marca». «Das asco, Vanessa. Das pena ajena». Le cerró la puerta en la nariz. Vanessa se quedó allí en el pasillo golpeando la madera hasta que sus nudillos sangraron, gritando insultos que rebotaban en las paredes vacías. Terminó durmiendo en una banca del Parque México, abrazada a su bolso vacío, tiritando de frío, experimentando en carne propia la indigencia a la que ella y mi hijo querían condenarme. La princesa de Polanco ahora era una vagabunda más de la ciudad que tanto despreciaba. El corazón duele, pero la justicia llama. «Quédate conmigo», comenta. «Voy hasta el final si estás esperando la verdad junto a mí». Mientras tanto, la maquinaria legal de don Fausto trituraba lo que quedaba de Mauricio y Yolanda. La orden de embargo se ejecutó con una rapidez militar. Fui a la casa de Polanco, esa casa donde quemaron la foto de mi esposo, para supervisar el desalojo. No fui para disfrutar, fui para asegurarme de que no quedara ni una sola mentira en pie. Los cargadores sacaban los muebles de diseño, las obras de arte falsas, los electrodomésticos importados. Todo iba a ser subastado. Todo el dinero iría a un fondo de garantía, y de ahí a mi fundación. Caminé por los pasillos vacíos escuchando el eco de mis pasos. Entré a la recámara principal. El olor de Mauricio y Vanessa todavía impregnaba las sábanas de seda revueltas. En el tocador encontré una nota arrugada escrita con la letra de mi hijo. Era una lista de cosas por hacer por 1. Comprar yate. 2. Membresía club de golf. 3. Asilo barato para mamá. Sentí una punzada en el costado, en la cicatriz, pero ya no era dolor, era rabia fosilizada. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Entonces escuché un ruido en el vestidor. Uno de los hombres de la mudanza salió cargando una caja fuerte pequeña que habían encontrado empotrada en la pared oculta tras unos trajes. La abrieron delante de mí.
Esperaba encontrar dinero, joyas, algo de valor, pero estaba vacía. Solo había polvo y una foto mía de hace años cuando vendía tamales con la cara tachada con un plumón rojo. Mauricio no solo me había vendido, me había odiado cada día de su vida por ser pobre, por ser el recordatorio de su origen humilde. Ese odio era su motor, y ahora ese odio era su celda. Las noticias de la prisión no tardaron en llegar traídas por los abogados de don Fausto, que monitoreaban cada movimiento como halcones. Doña Yolanda, la gran señora que se burlaba de mi ignorancia, no duró ni 2 días con su altivez en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Al principio, intentó dar órdenes a las otras reclusas, exigiendo una celda privada y comida especial porque ella era gente de bien. El error le costó caro. Una interna apodada La Chata, que cumplía condena por homicidio, se cansó de sus gritos. Le cortaron el cabello teñido de rubio a trasquilones mientras dormía, dejándola calva y humillada. Le robaron los zapatos ortopédicos. La obligaron a limpiar las letrinas del pabellón con un cepillo de dientes. La dama de hierro se había convertido en la sirvienta del penal, llorando por los rincones, suplicando piedad a mujeres que no conocían esa palabra. Dicen que se la pasa rezando doña Cuca, me contó Mateo con una mueca de disgusto. Dice que es un castigo divino, que la Virgen la está castigando por lo que le hizo a usted. No es la Virgen, Mateo, respondí mirando por la ventana de mi nueva oficina. Es la vida. La vida cobra todo, y a veces cobra al contado y con intereses. Pero el destino de Mauricio. Ese fue el golpe final, el giro de tuerca que ni yo misma vi venir. Lo visité una última vez, no en persona, sino a través de una videollamada que sus abogados suplicaron. Estaba en el reclusorio norte, en el área de protección, porque los otros presos ya sabían que había vendido a su madre, y en la cárcel incluso los asesinos tienen madre. Tenía un ojo morado y había perdido 10 kilos. Se veía pequeño, roto, como un niño que ha jugado con fuego y se ha quemado la casa entera. «Mamá», susurró acercándose a la pantalla con desesperación. «Mamá, sácame de aquí. Te firmo lo que quieras. Te devuelvo todo. Pero sácame. Me van a matar». «No tienes nada que devolver, Mauricio», le dije, y mi voz sonó hueca. «Todo lo que tenías ya es mío. La casa, los coches, las cuentas. Todo está a nombre de la empresa de don Fausto. Tú no tienes nada. Eres un fantasma». «Pero soy tu hijo», gritó golpeando el vidrio. «Tengo derechos. Soy tu heredero». «Ah, sobre eso». Hice una pausa dejando que el silencio pesara. «Hay algo que no te dije en la fiesta. Algo que descubrió el médico de la prisión cuando te hicieron el chequeo de ingreso». Mauricio se quedó inmóvil con la boca entreabierta. «¿De qué hablas?» «Hablo de tu esterilidad, Mauricio», dije suavemente. «Tú me dijiste que sabías que eras estéril por un accidente. Pero resulta que no es verdad. El médico revisó tu historial. Nunca tuviste ningún accidente. Eres estéril de nacimiento. Genético. Una condición rara». Él parpadeó confundido. «¿Y qué importa eso ahora? Ya sé que el hijo de Vanessa no es mío. Importa porque». Tomé aire preparándome para soltar la última verdad, la que enterraría cualquier esperanza de redención. Importa porque si hubieras sido un hombre decente, si hubieras venido a mí con la verdad desde el principio, te habría dicho que hay tratamientos, que yo tenía un dinero guardado, la herencia de tu abuela, que nunca toqué, destinada solo para ti, para emergencias médicas reales. Podrías haber tenido hijos, Mauricio. Con tratamiento podrías haber sido padre. Pero estabas tan ocupado, robándome, tan ocupado, mintiendo y jugando a ser rico, que nunca te hiciste los estudios completos. Te autodiagnosticaste y te rendiste. Y ahora es tarde. En la cárcel no hay tratamientos de fertilidad. Tu linaje, Mauricio Morales, termina aquí, contigo, en esa celda». Vi cómo la comprensión le rompía la cara. No era solo la cárcel, no era solo la pobreza, era la soledad absoluta, biológica y eterna. Se llevó las manos a la cabeza y soltó un aullido, un sonido animal y desgarrador que hizo que el guardia de la prisión cortara la transmisión. La pantalla se fue a negro. Me quedé mirando mi propio reflejo en el monitor apagado. Una mujer mayor vestida de negro con una cicatriz en el cuerpo y un agujero en el alma. Había ganado. Tenía el dinero, tenía la justicia, tenía el respeto de hombres poderosos. Pero había perdido a mi hijo. Lo había perdido no cuando se lo llevaron preso, sino mucho antes, cuando él decidió que el dinero valía más que mi vida. Me levanté y caminé hacia el balcón. La noche de la Ciudad de México estaba fresca.
Don Fausto salió a fumar su cigarro habitual. ¿Se arrepiente? Doña Refugio preguntó sin mirarme. No dije. Y por primera vez no sentí culpa. Me duele, sí. Me duele como si me hubieran arrancado otro órgano. Pero no me arrepiento. Porque si no lo hubiera detenido, él me habría matado. Y no solo a mí. Habría seguido destruyendo todo lo que tocaba. A veces, don Fausto, el amor de madre no es salvar a los hijos de sus errores. A veces el amor de madre es dejar que se estrellen para que no se lleven a nadie más con ellos. Amén a eso, señora, dijo él, exhalando el humo. Amén a eso. Miré las estrellas pocas y lejanas entre el smog de la ciudad. Pensé en mi casa de Iztapalapa. Pensé en el olor de los tamales. Pensé en empezar de nuevo. Pero no como antes. Ya no sería la víctima. Nunca más. El dinero sucio estaba ahí esperando un propósito. Y yo ya sabía exactamente qué hacer con él. Algo que haría que Mauricio se retorciera en su celda cada vez que escuchara mi nombre. Algo que convertiría mi cicatriz en un símbolo de victoria. Don Fausto, dije girándome hacia él. Mañana quiero ir al banco. Vamos a vaciar esas cuentas. Tengo un proyecto. Y créame, va a ser mucho más grande que una mansión en Cancún. La mañana siguiente al arresto, amaneció gris en la Ciudad de México, una bruma espesa cubría los rascacielos de Reforma, como si la ciudad misma tuviera resaca después de la tormenta. Pero para mí, el aire nunca había estado más limpio. Me levanté temprano en la habitación de invitados del penthouse de don Fausto, y lo primero que hice fue mirarme al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía miedo. Tenía ojeras, sí, y una cicatriz que le cruzaba el abdomen, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Me vestí con mi traje negro, tomé mi bolso y salí. No fui al hospital, ni a la cárcel, ni a la iglesia. Fui al banco. El gerente, un hombre nervioso que sudaba frío ante la presencia de los abogados de don Fausto, me recibió con una reverencia exagerada. Doña Refugio, es un honor. Todo está listo según sus instrucciones. Me entregó los documentos. La transferencia estaba hecha. El $500,000, ese dinero maldito que había costado mi riñón y la libertad de mi hijo, ya no estaba en una cuenta personal. Ahora tenía un propósito. Gracias, le dije firmando el último papel con un trazo firme. Ahora llévame a la bóveda. Quiero ver el dinero en efectivo. Solo una parte. El gerente titubeó, pero obedeció. Cuando abrieron la caja fuerte y vi los fajos de billetes, no sentí codicia. Sentí náuseas. Ese papel verde olía a traición. Tomé un fajo, lo apreté en mi mano, hasta que mis nudillos se pusieron blancos, y luego lo solté. ¿Qué? Me lo murmuré casi para mí misma. Perdón, preguntó el gerente pálido. Dije que lo use para lo que acordamos. Cada centavo. No quiero que sobre ni un peso para comprar chicles. Salí del banco y me dirigí a Iztapalapa. Mi barrio, mis calles. El lugar donde Mauricio se avergonzaba de haber nacido. La gente me miraba al pasar, sorprendida de ver a doña Cuca, la tamalera, bajarse de una camioneta blindada vestida como una ejecutiva. Pero no me detuve. Caminé hasta el terreno baldío que estaba detrás de la iglesia, ese basurero lleno de escombros y ratas donde los niños jugaban porque no tenían otro lugar. Allí me esperaba el arquitecto, un hombre joven y honesto que Mateo me había recomendado. Aquí será, le dije señalando el terreno sucio. Aquí vamos a construir el Centro Comunitario Refugio de Esperanza. El arquitecto asintió emocionado. Será hermoso, doña Cuca. Consultorios médicos gratuitos, comedor para niños, talleres de costura para madres solteras y la unidad de hemodiálisis. La unidad de hemodiálisis es lo más importante, le recordé, tocándome el costado. Quiero que sea gratis, que nadie tenga que vender un órgano para salvar a su madre, que nadie tenga que humillarse como yo. Las obras empezaron una semana después, y mientras los cimientos se levantaban, las noticias de la cárcel llegaban como ecos lejanos de una vida pasada. Mauricio había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad. Sus abogados, pagados por el Estado porque yo le había congelado hasta el último centavo, intentaron alegar demencia temporal, presión psicológica, cualquier cosa. Pero el juez fue implacable. 20 años, sin derecho a fianza. Me contaron que lloró cuando escuchó la sentencia, que gritó mi nombre, que maldijo el día en que nació, pero no me importó, porque yo sabía que no lloraba por arrepentimiento, lloraba porque había perdido. Lloraba porque su plan maestro, ese plan de usarme y tirarme, se le había regresado como un bumerán de acero. Vanessa no tuvo mejor suerte. Sin dinero, sin casa, sin amante y sin familia,
Terminó trabajando de mesera en una cantina de mala muerte en la periferia, sirviendo tragos a hombres borrachos que le recordaban lo bajo que había caído. Su bebé, el hijo de Beto, nació en un hospital público. Beto nunca lo reconoció. Vanessa tuvo que darlo en adopción porque no tenía ni para pañales. La princesa que soñaba con Europa ahora soñaba con propinas. Y doña Yolanda. Bueno, doña Yolanda se convirtió en la abuelita del penal, pero no una abuelita querida. Una abuelita que lavaba ropa ajena a cambio de cigarros, que contaba historias de grandeza que nadie creía y que miraba a la puerta de la celda esperando una visita que nunca llegaría. Un año después, el centro comunitario se inauguró. Fue una fiesta grande, pero no como la de Polanco. No hubo champán ni caviar, hubo tamales. Miles de tamales calientitos, atole de chocolate y música de mariachi. La gente del barrio llenó el lugar. Vi a madres llorando de gratitud porque sus hijos tendrían un lugar seguro donde estar. Vi a ancianos recibiendo atención médica digna por primera vez en años. Don Fausto estaba allí sentado en primera fila con Mateo a su lado. El viejo patrón me miró y levantó su sombrero. Lo logró, doña Refugio dijo. Convirtió la mierda en abono. Eso es alquimia. No es alquimia, don Fausto, le respondí sonriendo. Es justicia. Me subí al estrado para dar el discurso. Miré a la multitud. Miré las caras de mis vecinos, de mis amigos, de la gente que realmente era mi familia. Y entonces vi a alguien al fondo, un hombre joven delgado con la cabeza rapada y un traje barato que le quedaba grande. Me congelé. Se parecía tanto a Mauricio. Por un segundo el terror me paralizó. Se había escapado. Había venido a matarme. Pero entonces el hombre se acercó y vi sus ojos. No eran los ojos de mi hijo. Eran los ojos de un desconocido. Doña Refugio, dijo el muchacho con voz tímida. Soy un ex compañero de celda de Mauricio. Salí hace una semana. El silencio se hizo alrededor de nosotros. Mis guardaespaldas se tensaron listos para saltar. ¿Qué quieres?, pregunté seca. Él me pidió que le diera esto. Sacó un papel arrugado del bolsillo. Dijo que era lo único que le quedaba. Tomé el papel con desconfianza. Lo abrí. Era un dibujo. Un dibujo torpe hecho con lápiz de carbón de una mujer vendiendo tamales bajo un paraguas de lluvia. Abajo, con una letra temblorosa, decía perdón, mamá. Tenías razón. El frío de aquí adentro no se quita con dinero. Sentí una punzada en el corazón, pero esta vez no sangró. Doblé el papel y me lo guardé en el bolsillo. Gracias, le dije al muchacho. Vete. Y dile que no me escriba más. Él dice que la extraña, murmuró el joven. Dile que la mujer que él extraña ya no existe, respondí implacable. Dile que doña Refugio está ocupada construyendo el futuro. El muchacho asintió y se fue. Me quedé viendo cómo se alejaba, y con él se alejaba el último fantasma de mi pasado. Mauricio nunca saldría de esa cárcel siendo el mismo. Tal vez, solo tal vez, el sufrimiento lo haría humano algún día. Pero yo no estaría allí para verlo. Yo tenía una vida que vivir. Esa noche, cuando las luces del centro se apagaron y la fiesta terminó, me quedé sola en mi oficina mirando la placa dorada en la pared. Fundación Refugio Morales. Me toqué la cicatriz. Ya no dolía. Se había convertido en una línea plateada, una marca de guerra, un recordatorio de que sobreviví. Había perdido un riñón, había perdido un hijo, pero me había encontrado a mí misma. Y esa mujer, esa doña Refugio que se levantó del suelo del hospital, valía más que todos los millones del mundo. Miré por la ventana hacia el cielo estrellado de Iztapalapa. Descansa en paz. Cuca, susurré al viento. Lo hicimos. Lo hicimos. Y por primera vez en mi vida supe que nadie nunca más volvería a usarme, porque ahora yo tenía la vara y sabía cómo usarla. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón ahora? Escribe una palabra que defina esta historia para ti. Aviso. Importante. La historia que acabas de leer, junto con sus personajes y situaciones, es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión dramática. Cualquier parecido con personas vivas, o muertas, o con eventos reales, es pura coincidencia. Sin embargo, los temas oscuros que se abordan en este relato, como la violencia intrafamiliar, el abuso de confianza, la explotación financiera de adultos mayores, el tráfico de órganos y la negligencia médica, son realidades dolorosas que afectan a muchas personas en nuestra sociedad.
Estos crímenes existen y dejan cicatrices profundas en las víctimas y sus familias. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de vulnerabilidad, abuso o peligro similar, por favor no te quedes en silencio. Busca ayuda. Acércate a las autoridades competentes, a organizaciones de apoyo o confía en una persona cercana y segura. La denuncia y la búsqueda de apoyo profesional son los primeros pasos hacia la justicia y la recuperación. No estás solo.